evento. Mi nombre es María Isabel Vélez y hago parte de la Gerencia de Estrategia, Innovación y Asuntos Corporativos de XM. Y realmente me emociona mucho acompañarlos hoy en el lanzamiento de Carbonoa, Biotrust y EcoRep, productos de nuestra línea de activos ambientales EcoClick. Les damos una cordial bienvenida a quienes nos acompañan presencialmente y a los que nos están viendo a través de la conexión virtual desde El Salvador y Colombia. En XM es primero la vida. Por eso, a continuación, les daremos información de seguridad para tener en cuenta durante este evento. Vamos a comenzar el video del hotel. Desde XM sumamos energías, capacidades, conocimiento y experiencia con los distintos actores y grupos de interés del ecosistema energético e industrias convergentes. Extrapolamos nuestra experiencia a otros sectores de la economía, apoyando el cumplimiento de metas nacionales e internacionales y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS. Al igual que ustedes, en XM estamos comprometidos con aunar esfuerzos y generar sinergias para combatir el cambio climático, dinamizando, democratizando y haciendo más eficientes los mercados de carbono, biodiversidad y economía circular. Hoy, con el lanzamiento de Carbonoa, Biotrust y EcoRep, productos de nuestra línea ambiental EcoClick, esperamos que juntos logremos que el mundo sea un lugar mejor. Agradecemos su participación en este espacio que nos permite reflexionar sobre los retos sociales y ambientales que tenemos en nuestro país y en el mundo, y aportar a la implementación de acciones que contribuyan al desarrollo sostenible. Es por esto por lo que al llegar encontraron en sus puestos una tarjeta con unas instrucciones. Les agradecemos que por favor ingresen y sigan los pasos que les indicamos. Para las personas que están conectadas virtual, vamos a proyectar en la pantalla el código QR que deben escanear para poder ingresar a nuestro formulario. Por favor, ¿me ayudan? Gracias. Acá van a encontrar las instrucciones para ingresar a nuestro formulario y realizar las acciones que les proponemos. ¿Qué mejor forma de comenzar este evento que invitándolos a transformar realidades? Con su participación en este lanzamiento de Carbonoa, Biotrust y EcoRep, productos de la línea de activos ambientales EcoClick, desde XM haremos un aporte a su nombre a una causa social o ambiental.
que está en nuestra plataforma EcoTrade, nuestro marketplace público que permite la compra y venta de activos ambientales en diferentes categorías para empresas y personas. Cada uno de ustedes puede entrar, por favor, a ese link que van a encontrar y van a ver 3 opciones. La idea es que ustedes nos ayuden escogiendo la que más se conecte con ustedes y nosotros haremos en su nombre esa donación. ¿Cuáles son las opciones que tienen? Tierras con propósito en NecoClick. Después de 5 años de trabajo y de plantar y cuidar más de 5.000 árboles, Portafolio Verde ha logrado crear un bosque en esta zona del Urabá antioqueño. Refugio para distintas especies animales en peligro. Entre estas especies se destacan el mono tití cabeciblanco, que es endémico de Colombia y está en peligro crítico de extinción, el cangrejo azul y 4 especies de tortuga marina. La segunda opción que tenemos es el Centro Educativo Indígena Puerto Nuevo. Mediante el proyecto de Economía Circular de Recupera tu Silla, se busca dotar las aulas de clase con pupitres fabricados en plástico 100% reciclado y biomasa, lo que mejorará el proceso educativo de estos niños de manera sostenible y amigable con el medio ambiente. Por cada 4 personas que seleccionen esta opción, donaremos un puesto de estudio para el centro educativo. Y la tercera opción es transformación de plástico. La Fundación Socia, a través de sus aliados en transformación de material, dispone de certificados de transformación de plásticos flexible que cumple con todos los requerimientos exigidos por la ANLA en el marco de las normas de responsabilidad civil extendida del productor. Entonces los invitamos, tómense en un momento y seleccionen cuál va a ser la causa a la que ustedes quieren que aportemos y al final del evento les contaremos cómo quedó este resultado. Listo. Vamos a empezar nuestra agenda de esta mañana con la participación de Alejandra Díaz, directora de Sostenibilidad del Banco de Vivienda y de Seguros Bolívar. Alejandra cuenta con más de 19 años de experiencia en sostenibilidad e inclusión financiera. Se desempeñó como jefe de crecimiento para Colombia de la Organización de Riesgos de Catástrofes de Microseguros Micro y como directora de sostenibilidad e inclusión financiera en Fasecolda. Actualmente, además de liderar la estrategia de negocio sostenible en Davivienda y Seguros Bolívar, es miembro del Consejo Directivo de los Principios para los Seguros Sostenibles de la Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Buenos días, Alejandra, y bienvenida. María Isabel, mil gracias a ti por la introducción. Mil gracias a María Noemí por la invitación a ser parte de este poderoso encuentro. A Francisco, a Liliana, de verdad es para mí un placer y para el banco y para Seguros Bolívar, de verdad un honor poder hacer parte de esta conversación con ustedes y tener este doble rol que nos convoca el día de hoy, es el rol de presentar y de compartir con ustedes en unos breves minutos, en 15 minutos, cuál es esa contribución y ese aporte que nosotros vemos desde el Banco de Vivienda en la construcción de territorios más sostenibles, más prósperos, incluyentes y verdes. Y luego en este segundo rol acompañando un diálogo con María Noemí, que pues realmente nuevamente nos hace muy felices, y es en el marco del lanzamiento de estos activos ambientales, poder tener esta conversación con María Noemí y moderar ese diálogo valioso con ella. Entonces, de cara a ser muy puntual en el manejo del tiempo, quisiera empezar por hablar de algo que seguramente es, bueno, cuál es nuestro compromiso en torno al desarrollo de los negocios sostenibles y dejar sobre todo en la retina de ustedes algunos datos que hablan de la importancia y del tamaño del desafío que estamos enfrentando como humanidad, pero también, por supuesto, hablar de las enormes oportunidades que esto representa. Este sin duda es un público muy experto y yo seguramente llegaré a algunas zonas comunes o elementos que algunos de ustedes ya conocen, ya manejan, pero no está de más volver a dialogar sobre la importancia del uso de las tecnologías y la innovación para apalancar el desarrollo de negocios sostenibles a partir de reconocer nuevamente, como les digo, los enormes desafíos que tenemos como humanidad.
una humanidad que sin duda hoy tiene y siempre ha tenido una enorme interdependencia por los recursos naturales y de lo cual tampoco éramos tan conscientes. De acuerdo con el Banco Mundial, más del 50% del Producto Interno Bruto, en estimaciones que seguramente están subvaloradas, pues tiene una interdependencia con la naturaleza y esta pues se acentúa más en determinadas regiones. Y también, por supuesto, una interdependencia, por ejemplo, el 25% de la población mundial al sustento cotidiano y frente a los bosques, en su relación con los bosques, como el 25% de la población mundial tiene esa interdependencia, esta conexión directa. Todos, la humanidad entera, por supuesto, debemos y dependemos del recurso y de los ecosistemas terrestres, de los ecosistemas marinos para nuestra subsistencia, pero un 25% de la población tiene digamos, esta interrelación directa y cotidiana que determina, digamos, su sustento en la vida diaria. Y tampoco podemos olvidar cifras, y vuelvo y digo, pueden ser los números que siempre nosotros manejamos en la cotidianidad de nuestras diferentes actividades, pero no perder de vista estos datos y no olvidarlos de nuestra retina es valioso porque nos hace recordar el propósito para el cual estamos nosotros aquí como especie, como corporaciones, como actores, como ciudadanos corporativos, y es justamente recordar que estamos para ayudar a transformar estas realidades. Realidades que nos están enfrentando a que cerca de 100 millones de personas puedan verse altamente expuestas a caer nuevamente en la pobreza cuando ya han superado la pobreza, producto justamente del cambio climático y de los efectos que tendrá esto en términos de la mayor frecuencia de los eventos de desastres asociados al clima y no solo la frecuencia, sino la severidad de los mismos. Y por supuesto, tampoco perder de vista otro dato que no es menor, y es que las emisiones pueden verse reducidas cerca de un 40% de ellas si logramos hacer un uso más eficiente de la energía o si promovemos modelos de economía circular. Y yo creo que parte de los activos ambientales que hoy nos van a compartir justamente uno de ellos que tiene un efecto y un relacionamiento directo en materia de economía circular, pues es valioso que lo tengamos en cuenta. No todo, digamos, en este ejercicio de la transición energética, hacer unas economías más bajas en carbono y más limpias, pues hay parte de ello que se puede solucionar y una buena parte de ello que se puede solucionar con una mayor eficiencia energética y con, por supuesto, el desarrollo de modelos de negocio más circulares. Ahora, la tecnología, sin lugar a dudas, y por nombrar algunas de ellas, y el Internet de las cosas, pero en particular la inteligencia artificial y la inteligencia artificial generativa, ya se estima que puede estar representando cerca de 5.2 billones de dólares a la economía al 2030, cuando se aplican soluciones ambientales. Y que solo la aplicación de la inteligencia artificial puede representar en menos de 6 años una reducción del 4% de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es, pues como ustedes lo ven en pantalla, cerca a las emisiones anuales de países de Australia, Canadá, Japón y demás. Y eso gracias a la implementación de la inteligencia artificial haciendo procesos de agricultura sostenible, climáticamente inteligente, agricultura de precisión, promoviendo justamente la economía circular, reconociendo a partir de los dispositivos, el Internet de las cosas, por ejemplo, cuando un recurso, un elemento, un activo debe ser reparado, reutilizado, remanufacturado, sin tener que desecharlo, sino para volverle a dar una vida dentro de nuestras economías. Y, por supuesto, también aplicado, obviamente, y en este espacio experto, además, en el sector de energía, como la inteligencia artificial también nos va a ayudar, sin duda, a hacer mucho más eficientes, optimizar los consumos de energía y hacer también un monitoreo y una gestión de los activos, de los recursos ambientales. Ahora, reconocemos nosotros, sin duda, que la innovación es esa gran palanca, ese gran movilizador, ese gran habilitador de la sostenibilidad. No podemos lograr territorios
prósperos, territorios bajos en carbono, resilientes, respetuosos de nuestro capital natural, si no nos apalancamos en las transformaciones tecnológicas. La tecnología es la que nos va a ayudar, por supuesto, a lograr ese equilibrio, esos equilibrios ecosistémicos, esos desarrollos de nuestras sociedades más justas, más prósperas y más verdes. Y desde el Grupo Bolívar, la innovación para nosotros años atrás, décadas atrás, es justamente una destreza organizacional. Es cómo utilizamos la innovación como destreza para a partir de ella apalancar negocios sostenibles, para a partir de ella desarrollar negocios con propósito, negocios que permitan generar un impacto positivo en nuestros clientes, personas naturales, corporativos, en la sociedad, en los países donde operamos y por supuesto, pues con un compromiso hacia la inclusión y la regeneración del planeta. Y aquí, pues, importante pues, reconocer y exaltar el papel que tiene el sector financiero justamente en esa movilización de soluciones para lograr economías más incluyentes y más verdes. Y es que pues, el sector financiero, y lo escuché tal vez de otro colega en otro escenario, las empresas son el motor, son el desarrollo de la economía. De alguna manera, el sector financiero es esa gasolina, es esa sangre que permite fluir por nuestras venas y movilizar y apalancar con sus recursos de financiación o los recursos de inversión de actores como los fondos de pensiones, como las compañías de seguros, movilizar los recursos necesarios para que efectivamente se puedan dar esas transformaciones tecnológicas en los diferentes sectores, para hacer una producción más limpia, para apalancar iniciativas bajas en carbono. Entonces, nosotros sabemos del importante rol que tenemos en nuestras sociedades, en los países en los que operamos, y pues el Banco de Vivienda, comprometido con eso, reafirma que quiere ser ese jugador y ese actor importante acompañando a los sectores en su transformación productiva hacia una producción más limpia y baja en carbono. Porque el tamaño del desafío sigue siendo grande y yo creo que cuando hablamos solo de los temas, por ejemplo, climáticos o de biodiversidad, pues las necesidades de financiamiento a nivel global se cuentan por los trillones, más de 150 trillones de dólares se necesitan para poder hacer frente de alguna manera a los desafíos del cambio climático, poder contribuir en la mitigación y adaptación al clima. Pero si lo ponemos en cifras en Colombia, pues estamos viendo que solo en materia de mitigación se estiman alrededor de 9 a 14 billones de pesos al año para cumplir nuestras metas en mitigación y en reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, de acuerdo con datos del DNP. Y eso en un país que, pues, vale la pena nuevamente decirlo, pues aporta solo el 0,57% de las emisiones globales. Y cuando nos vamos a la adaptación, y sí que celebramos nosotros desde el banco que la adaptación cada vez más haga parte de las conversaciones en torno a clima, había sido de verdad que por décadas subestimada, subvalorada, y en un país como el nuestro, donde el 7% de la población, mínimo el 7% de la población, es altamente vulnerable a los riesgos del clima. Estamos hablando cerca estamos hablando de un número sobresaliente de población altamente expuesta a los riesgos del clima. ¿Sí? Cerca de 5 millones de personas pueden estar expuestas a los riesgos hidrometeorológicos. Pues allí sí que se necesita hacer esfuerzos invaluables en movilizar recursos hacia la adaptación de nuestros territorios. A partir incluso de y sobre todo, más que incluso, sobre todo, a partir de soluciones basadas en la naturaleza. Y es que estamos viendo necesidades de financiamiento por el orden de entre 6 y 11 billones de pesos anuales solo para la adaptación de nuestros territorios. Entonces, estas cifras nos hablan del tamaño nuevamente del desafío en materia de clima, esto sin contar los recursos que se están pensando se requieren para la gestión de la pérdida de biodiversidad. Solo para cumplir parte de las metas de CUMI de Montreal se estima que se requieran anualmente inversiones por 700.000 millones de dólares, casi $1 billón anuales para poder cumplir las metas en materia de biodiversidad. Ahora,
nuestro compromiso, eso nos lleva a refrendar el compromiso del Grupo Bolívar y de todas las empresas del Grupo Bolívar con enriquecer la vida con integridad, pues ha estado siempre. Y lo que nosotros hicimos recientemente fue reafirmar y refrendar ese compromiso con nuestra declaración en torno al mundo. El mundo es nuestra casa, y para quienes de pronto, quienes nos ven desde El Salvador y otros países no reconocen bueno, nosotros tenemos presencia en El Salvador, por supuesto, también con Davivienda, pues la casita roja sabe que esta casita es de todos y el mundo es nuestra casa y es nuestro propósito hacer de ella más próspera, más incluyente y más verde. Hacer de nuestra casa roja más verde también es nuestra motivación. Y más próspera quiere decir cómo seguimos acompañando a los diferentes clientes corporativos, empresariales, pymes, al logro de sus sueños y de sus propósitos de negocio, de creación de patrimonio. Porque en la medida en que nosotros logremos el desarrollo y que sean competitivos negocios, empresas y que puedan fortalecer sus patrimonios, también estamos ayudando a construir países mucho más competitivos, mucho más prósperos. Pero también reconocemos que esa prosperidad no puede ser una prosperidad para unos solos, tiene que ser una prosperidad para todos. Y estamos jugados y comprometidos con esa inclusión de todos en los servicios financieros, pero también una casa más verde, una casa que reconoce su papel en la regeneración del planeta a partir de soluciones financieras. Por supuesto, los objetivos de desarrollo sostenible a los que le puede apuntar un banco que está en todos los sectores, pues es en todo, desde salud hasta equidad de género. Aquí simplemente algunos de los ODS con los que nosotros pues, nos hemos comprometido y hemos definido metas de cara a ellos. Y solo voy a pasar rápidamente para que no lo perdamos de vista antes de pasar a la conversación con Noemí, y cómo nosotros hemos aplicado la tecnología para hacer esas transformaciones, para lograr esa casa más próspera, incluyente y verde. Y quiero hablar desde la prosperidad por nuestros compromisos de tiempo atrás con cada vez más enverdecer nuestra cartera. Hoy nuestras finanzas sostenibles representan el 13% de la cartera del banco. Estamos hablando de alrededor de unos 17 billones de pesos en cartera sostenible, creciendo en la cartera verde, pero con un gran valor en la cartera social. En la cartera verde, vamos a ver más adelante, una participación enorme en vivienda de interés social certificada EDGE y LEED. Y entonces hoy le estamos dando facilidad y acceso a la vivienda a hogares que antes no podían tener acceso seguramente a vivienda, pero además vivienda verde. No solo es el acceso a la vivienda de interés social, sino una vivienda de interés social que tiene reducción en el consumo de agua, de energía, de materiales y demás. Y adicionalmente, por supuesto, también una enorme, pues cada vez mayor participación en sellos en agricultura sostenible, cerca de 1 billón de pesos colocados en proyectos de agricultura que están certificados o EDGE o Rainforest o Global Gap u otros, lo que nos hace pues tener un acervo y una gran cantidad de clientes que incluso podrían ser valiosísimos para la utilización de todos estos activos que ustedes están poniendo hoy de presente al mercado. Una participación amplia en energías renovables en Centroamérica, en proyectos de eficiencia energética. O sea, son iniciativas con las que estamos acompañando a los clientes de la banca empresarial y corporativa y PYME hacia sus transformaciones tecnológicas y el desarrollo y nuestra mayor participación en Project Finance dedicados justamente a energías renovables no convencionales. Pero la tecnología nos sirvió hace muchos años, ya creo que vamos para 14 años, para poder promover la inclusión financiera. Y uno de esos elementos es lo que logramos hacer con la tecnología en su momento de la SIM card. Y es que fuimos el primer banco que pudo poner en las manos de las personas a través de la SIM una cuenta de ahorro electrónico, una billetera digital. Hoy 1 de cada 2 colombianos tiene acceso a esta billetera digital, pero la queremos traer no solo por los datos que representa hoy, sino que en el año 2011, a partir de los teléfonos flecha, la innovación nos llevó a poderle dar acceso a las personas a un medio de pago digital. Y eso significó que cerca para 4.3 millones de personas, DaviPlata es su primer producto financiero. Y lo que otra de las innovaciones en las que esta sí más reciente que estamos incorporando a la funcionalidad de DaviPlata son nuestros nanocréditos, 100% digitales también, y lo que representa el acceso al nanocrédito para el
más del 60% o cerca del 50% de las personas que accedieron por primera vez a un nanocrédito a través de DaviPlata fue su primer producto de crédito. Y entonces esto simplemente para decir que en su momento la disrupción y el llevarnos a pensar cómo con tecnología podíamos hacer sociedades más incluyentes fue lo que nos dio la entrada a DaviPlata, o el tener un QR interoperable, ¿sí? Ha facilitado que 2.7 millones de comercios puedan recibir pagos y ha mejorado, en este caso, en un 102% la facturación de los negocios. Pero también esta semana lanzamos nos interesa no solo hacer inclusión financiera, sino una inclusión financiera responsable. Lanzamos nuestro asistente con inteligencia artificial en educación financiera para que cualquier colombiano, cualquier persona en Centroamérica que escanee, y pueden ustedes, los invito a escanear este código, pueden entrar ustedes, sus hijos y sus familias, sabiendo que allí van a encontrar información muy, muy, muy valiosa y curada, y van a encontrar un asesor de inteligencia artificial en materia de educación financiera, que les va a dar herramientas para tomar buenas decisiones financieras. Ahora, también hay otras herramientas, incluso menos sofisticadas, como las que disponemos para el agro. Los productores agropecuarios hoy, a través de una herramienta de WhatsApp, pueden hacer consultas, recibir información sobre riesgos hidrometeorológicos para tomar mejores decisiones de siembra, de cosecha, bueno, en fin, temas de educación financiera. Y en el componente verde, pues nuestro compromiso, como ya les decía, es con apalancar desde el negocio soluciones que ayuden en la mitigación, adaptación al clima y en el desarrollo de soluciones que tengan efecto positivo con la naturaleza. Y aquí destacar un gran ecosistema que lanzamos en San Andrés, y de aquí 2 elementos puntuales, y es nuestra gran motivación de acompañar la reducción del uso de plásticos en la isla. Y seguro que este activo ambiental que ustedes ponen sobre la mesa va a ayudarnos en ese gran propósito de cómo logramos reducir el uso de plástico allí en la isla, pero adicionalmente cómo acompañamos la compensación de la huella de carbono de nuestros clientes persona natural a través de DaviPlata. ¿Cómo podemos estimar cuál es la huella de ese cliente a partir, por supuesto, de conocer de sus trayectos, de su viaje y demás, y a partir de estas estimaciones poderle generar y facilitar los medios para que haga la compensación de su huella a través de DaviPlata? También utilizamos la tecnología para facilitar, por supuesto, la generación de garantías en el sector energético. Ustedes, el 50% de las garantías bancarias a las que adquiere el sector de energía son justamente apalancadas por Davivienda, y gracias a la tecnología blockchain que estuvo detrás de eso. Cuando antes nos gastábamos una semana seguramente emitiendo una garantía para el mercado, hoy pues estamos nosotros emitiendo esas garantías bajo tecnología blockchain en menos de 35 segundos. Y nuestra regeneración de ecosistemas de manglar a partir justamente de lo que hoy hacemos con cuentas digitales de ahorro, seguros de vida verde, que están permitiendo incluso la regeneración de ecosistemas de manglar y la liberación de más de 1.5 millones de neonatos de tortuga. Y termino con otra innovación desde el mundo financiero, y es nuestro bono verde emitido por primera vez en 2017 para apalancar las construcciones sostenibles. Y hoy tenemos que anualmente dejan de emitir cerca de 12.000 toneladas gracias al apalancamiento financiero que le dimos en su momento a los constructores para que transitaran hacia construcciones más limpias. En manos de todos, por supuesto, está aprovechar el desarrollo de los mercados ambientales, pero con integridad. Y yo creo que lo que se hace desde XM para poder facilitar estos activos y poder garantizar integridad y transparencia en los mercados es muy valioso, y es a lo que vamos a invitar ahora a continuación a Noemí a hablar. El mundo es nuestra casa. Y los invitamos a que se sumen a este gran propósito de hacerla cada vez más verde, más próspera y más inclusiva. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Qué bueno ver que tenemos objetivos comunes. Muy interesante tu perspectiva y la experiencia que tiene Davivienda. Ahora invitamos a María Noemí Arboleda, gerente general de XM, para que se una a ti en la tarima. María Noemí cuenta con más de 35 años de experiencia en el sector eléctrico colombiano. Es presidente de la Asociación SIGRE Colombia, presidente del Comité Colombiano de la Comisión de Integración Energética Regional,
miembro del Consejo Directivo de la UCME, presidente técnica para la región iberoamericana ERIAC de SIGRE y miembro del comité directivo de GPSC, consorcio compuesto por los más reconocidos operadores de sistemas de líderes en la transición a escala global. Bienvenida, Noemi. María Noemí, qué rico poder ahora cambiar de rol para podernos concentrar en en estos minutos que tenemos a continuación, concentrarnos en justamente esa trayectoria de XM y ese compromiso con el desarrollo sostenible. Y qué rico que nos puedas contar efectivamente por qué XM tiene este compromiso hacia la construcción, hacia el desarrollo sostenible, hacia el logro de las metas que nos hemos trazado como países, y cuál fue ese camino que se ha recorrido pues XM justamente para poner hoy en marcha lo que tenemos, ¿no? Unos activos ambientales que serán sin duda de enorme utilidad para todos los actores del mercado, incluyendo nosotros que ya nos vemos ahí muy interesados en poder seguir conversando y haciendo uso de estas herramientas. María Noemí, bienvenida y qué rico poder conocer un poco esa trayectoria de ese compromiso. No, gracias a ti, Alejandra, de verdad, por acompañarnos el día de hoy y a todas las personas que están, nuestros aliados o amigos que nos acompañan el día de hoy a este espacio como tan importante para todos. Agradecerles pues que saquen parte de sus agendas, tiempo y sus agendas para acompañarnos. Sí, efectivamente, XM es una propuesta, digamos, una apuesta estratégica en este tema de sostenibilidad, ¿cierto? Y en el tema de la innovación, conscientes del reto que tenemos, ¿cierto? Estamos en un mundo que se ha vuelto mucho más incierto, por lo menos en esta época, más volátil, y hay ciertas cosas que se están viviendo a nivel de la sociedad, a nivel económico, a nivel climático, obviamente, y las empresas no podemos ser ajenas, los negocios, a lo que está sucediendo, ¿cierto? Todos tenemos que pensar que de alguna manera nos debemos involucrar y podemos hacer algo. Podemos hacer algo por ayudar a que las nuevas generaciones y nosotros mismos tengamos un planeta donde los recursos estén allí disponibles. Y tú mostrabas ahorita un montón de cifras interesantes, Alejandra, en esto, ¿cierto? La importancia que tienen los recursos naturales. Entonces, a nivel empresarial no podemos ser ajenos y realmente tiene que ser algo que esté en el ADN de las empresas, debe ser parte de su misma estrategia, ¿cierto? A poder pues empoderarnos para hacer de esto pues más sostenible en el futuro. El camino nuestro ha sido más basado, como ustedes saben, operador y administrador del mercado, pues realmente somos una empresa donde la innovación forma parte de nuestro día a día. Y precisamente nos hemos apoderado de una palabra muy linda que ustedes pueden ver ahí, esa palabra pasión, que pensamos que nos identifica mucho, precisamente porque cada una de sus letras tiene un significado importante para nosotros, y somos una empresa de conocimiento, o sea, solo somos personas, digamos, con un propósito común, y personas realmente que sienten sienten lo que hacen, en el sentido de que entienden la importancia del operador, de que haga bien sus funciones precisamente para contribuir hacia la economía. Entonces, no podemos ser ajenos a lo que está pasando, la de articulación, porque nosotros lo que hacemos es una articulación entre la cadena del servicio de energía para que llegue la energía en las mejores condiciones a ese usuario final. El tema de sostenibilidad, que como les decía, no puede ser ajeno a nosotros, integridad, orientación a la excelencia, porque es un servicio que es demasiado sensible, obviamente, para la economía, y que si bien siempre está ahí, no lo percibimos hasta que no nos hace falta. Y el tema de innovación, ¿cierto? El tema de innovación como una palanca, y tú lo decías ahorita, que tiene que estar allí presente, y obviamente como operador nosotros innovamos. En este momento, por ejemplo, un reto grande es la transición energética que estamos viviendo, y precisamente en esa transición hay que recordar que si bien todo lo que está pasando a nivel climático, y realmente quien está en el centro es un usuario que en este momento es más sensible a todo lo que pasa a su alrededor, y un usuario que es como el foco de esa transición. Entonces, por eso se vuelve mucho más relevante y muy importante para nosotros. Entonces, realmente el camino que hemos recorrido tiene que ver precisamente con eso. Pensar cómo desde nuestro rol, desde lo que hacemos, y cómo esa innovación apalanca también una línea, que es la línea que tú decías ahorita, que estamos mostrando aquí, de activos ambientales. Nosotros llevamos más de 18 años operando el sistema, y en este tiempo hemos aprendido cosas que hace más de 4 años pensamos, esto lo podemos poner al servicio de esa sostenibilidad a nivel del clima.
Sí, muchas gracias, de verdad, María Noemí. Yo creo que hablando de esa pasión, ahondemos un poquito más en esa y efectivamente de la innovación. La innovación como esa palanca y ese articulador de la sostenibilidad, esa innovación tecnológica. Entonces, cuéntanos de esa experiencia desde XM, profundicemos más en la. Sí, realmente hablamos como que realmente son varios elementos y yo creo que tú también lo mencionabas ahorita, como vemos que realmente si yo junto, si yo pienso, bueno, mi objetivo es ser sostenible tanto como empresa, como negocio, como a nivel de lo que está sucediendo en el mundo y cuál es mi aporte a esa sostenibilidad, se convierte precisamente la innovación como una especie de motor, ¿cierto? Para nosotros es como ese motor que nos permite usar todos los desarrollos que van apareciendo tecnológicamente al servicio de esa sostenibilidad también. Entonces, lo vivimos y tú ponías un ejemplo muy bonito ahora, como el uso de blockchain, ¿cierto? Que fue un trabajo que también el operador hizo con Davivienda, una necesidad que tenía el sector a nivel de garantías, cómo poner al servicio precisamente del sector esa tecnología. Y ahora en esas plataformas se vuelve también una herramienta bastante interesante, ¿cierto? El uso de ese blockchain. Entonces, realmente es mirar cómo eso que ya hemos aprendido sirve para trasladarlo a este sector de los activos. Entonces, ese de alguna manera es el camino que hemos recorrido. También está todo el tema de inteligencia artificial que tú mostrabas ahorita, el tema de analítica, ¿cierto? Todo esto al servicio precisamente de eso. Entonces, lo que hacemos es una vigilancia que está pasando de todo eso, de esos desarrollos que van apareciendo y cómo eso se pone al servicio, tanto del negocio que tenemos ahorita con el sector, pues, o sea, el servicio que prestamos, como también de la innovación para todo este tema de sostenibilidad ambiental. Y María Noemí, yo imagino sin lugar a dudas que ustedes tienen muy estimado, muy cuantificado cuál es ese aporte de estos activos que están trayendo al mercado su aporte y su contribución al cumplimiento de las metas que nos hemos trazado como países en nuestras NDC y pues todos esos compromisos en materia de mitigación y de adaptación. Cuéntanos un poco efectivamente cómo ellos están contribuyendo al logro de los propósitos nacionales en materia ambiental. Sí, mira, pues la oferta de valor y qué es lo que vamos a ver pues más adelante que nos van a mostrar Francisco, Jaime Alejandro, ¿cierto? Es una oferta basada precisamente también como en una necesidad, ¿cierto? En un querer hacer cosas y lo que nos enfocamos fue sectores de pronto intensivos en uso de cosas que impactan el medio ambiente y también como actividades, es cómo esas actividades generan ese impacto y cómo priorizamos algunos activos de esos ambientales muy estratégicos para el cumplimiento de esas metas. Entonces hay unas cosas a nivel país, a nivel mundial, algunos objetivos que se han planteado de alcanzar, pero también hay una conciencia y una necesidad a nivel de los diferentes actores como de mostrar como de realmente que su negocio realmente compense, ¿cierto? Y haga como un aporte a ese medio ambiente. Entonces, nosotros a través de una que llamamos como una plataforma integradora que se llama EcoClick, que es la que hemos visto por acá, pues como todo lo que tiene que ver con la marca, es realmente una plataforma habilitadora y a partir de esa plataforma se han creado otras, ¿cierto? Que tienen en cuenta todo esto, ¿cierto? Todo, emisiones, como todo el tema de biodiversidad, el uso del agua, pues o sea, una serie de cosas, tú lo mencionabas y la idea es que esa plataforma se vaya nutriendo de todos esos elementos que tienen que ver con la sostenibilidad y sirva como para desarrollar una serie de productos. Hoy vamos a ver 3 de ellos, ¿cierto? Y es precisamente eso, pues ofrecer plataformas que permitan que todos podamos hacer uso de ellas y llegar allá. Entonces es como una confluencia de una necesidad, ¿cierto? Una necesidad que hay y soluciones y obviamente tú también decías cómo a través del sector financiero también se pueden apalancar todos estos proyectos. Eso me da paso justamente a esta pregunta y es, ¿y cuál es ese llamado desde XM, María Noemí, a todos los actores, nosotros desde el sector financiero, qué es lo que deberíamos estar desarrollando y qué deberíamos estar acompañando? Los otros sectores de la economía, por supuesto que aquí nos acompañan. ¿Cuál es ese llamado a todos quienes hacemos parte de este planeta y todos los sectores productivos? Sí, mira, pues realmente es una invitación más a conversar, a crear alianzas, a entender las necesidades que tenemos y a que obviamente aprovechar para que conozcan lo que hemos desarrollado, basado precisamente en lo que hemos visto, pero digamos que es muy importante identificar qué necesidades hay ahorita, ¿cierto? Que eso es lo que hemos tratado de hacer y reflejar en
en estas plataformas que les vamos a mostrar y mirar tanto necesidades presentes como futuras, porque aquí se trata un tema de adelantarnos un poco a lo que viene, ¿cierto? Y mirar desde los diferentes negocios qué necesidades hay, es algo, un trabajo que podemos hacer conjunto y ya empezar a desarrollar, escalar. Entonces, no es una cosa que alguno de nosotros pueda hacer solo, tenemos que hacerla conjuntamente y creo que este espacio nos permite esas conversaciones. Por eso, pues, las presentaciones nuestras son aquí más bien cortas, más es un espacio de relacionamiento y es una oportunidad para crear redes, para que ustedes también conozcan lo que estamos haciendo, para nosotros saber qué necesidades hay y obviamente involucrar a todos los sectores de la economía que tienen que ver con eso. Nosotros como XM hablaba mucho de sumar energías y realmente sumar conocimientos, sumar tecnologías, pues sumar esfuerzos entre todos porque entendemos que solos no llegaremos a la velocidad que queremos. Y realmente el tema del impacto en el medio ambiente es un tema que tiene mucha urgencia, ¿cierto? Y en la medida en que todos nos unamos alrededor de las necesidades, de las soluciones, de qué se necesita para avanzar, creo que lo vamos a hacer mucho más rápido. De lo que pensamos, sumando energías, como decimos nosotros. Me encanta porque dos cosas y dos palabras poderosas de toda esta presentación, la pasión, por supuesto, que además se nota en ti, en todo el equipo, en torno a justamente cómo aportamos a la solución de los problemas de nuestro planeta, de nuestros territorios, y esa última es sumando energías, porque además me gusta mucho porque se articula con algo que nosotros tenemos en nuestra mantra de hagamos nuestra casa más próspera, ese hagamos es entre todos. Entonces, efectivamente, qué valioso poder tener estos espacios de relacionamiento donde vamos a poder encontrar y sumar a las dos puntas, a quien hoy está necesitando justamente la adquisición de un crédito, de un certificado de energías renovables, el que está pudiéndolo generar, y ustedes no solo facilitan el desarrollo de esas conversaciones, sino las plataformas donde nos podemos integrar unos con otros y la transparencia, la trazabilidad e incluso propendiendo también por la integridad de esos mercados ambientales. Entonces, pues me parece que es muy valioso esto que nos traen y que nos presentarán acá. Entonces, no sé, María Noemí, si solo terminamos al final con, cuéntame, retos, desafíos y ese mensaje final para nuestra audiencia y luego le damos paso a nuestros otros expositores. Sí, retos, pues retos obviamente, les hablaba de la transición energética y eso tiene todo que ver el tema de sostenibilidad. Entonces, precisamente ustedes han oído pues varias reuniones de la COP que ha pasado, que realmente el mundo, la conclusión que saca es que vamos lento, pero digamos que hay que entender también que hay cosas que tienen que suceder, ¿cierto? Y creo que hemos avanzado de manera importante en el tema de concientización y la muestra es pues la acogida que tuvo este espacio. De verdad agradecer que hayan venido, que escuchen nos escuchemos unos a otros porque pienso que más bien es eso. Pero creo que el reto es tener este tipo de conversaciones muy seguidos. Les decía que tanto las necesidades presentes como las futuras tienen que estar allí. Y cómo todos podemos aportar a esto. Esto es un tema de todos realmente. Y si bien a veces pensamos que las acciones pueden ser muy pequeñas, porque uno dice, bueno, esto que contribuye y se oye mucho, no, pero es que a nivel de Colombia nosotros no tenemos un impacto grande, ¿cierto? En esto que está sucediendo con los cambios climáticos, es pensar que cada uno de donde estamos, con el grado de conciencia que tengamos, logramos alcanzar y aportar. Y ve uno cómo alrededor de estas economías circulares, de este tema sostenible, se mueven un montón de cosas y lo escuchamos al inicio, todas estas iniciativas que tenemos aquí que estamos apoyando, contribuyen a una sociedad más equitativa, más justa, pues un mundo mucho mejor y a la vez también contribuimos a que el planeta perdure, obviamente, para las generaciones futuras. Entonces, la invitación es a seguir acompañando ese tipo de conversaciones, identificar estas alternativas y estar abierto como a todas estas soluciones. Y de verdad, pues yo creo que la pasión que nos mueve a todos los que estamos aquí es el que hace la diferencia como en avanzar en esto, ¿cierto? Entonces, uno dice, aquí se confluye en lo financiero que tú le decías tú, Alejandra, mire todas las líneas que hay, todo lo que haya a disposición de todos nosotros para acceder a ellas y seguir avanzando, la voluntad de muchos que aquí tienen iniciativas muy valiosas y entender que cada una de nuestras empresas y nuestros negocios podemos aportar algo muy importante para la sociedad. Entonces, la invitación es a estar abiertos como están ustedes hoy a precisamente todas esas posibilidades. A seguir sumando energías. Muchas gracias, María Noemí. Muchas gracias a todos por estar acá.
Gracias. Bueno, lo que dice Noemí es cierto. Lo que nos une a todos es la pasión que tenemos por estos temas. Muchas gracias, Noemí y Alejandra. Qué emoción ver a estas dos mujeres tan tesas en sus sectores, en ese interés que tienen por el país, por el mundo, por cambiar estas realidades. Ahora, pues les cuento, XM opera sistemas y mercados y desarrolla soluciones y servicios de energía innovadores, potenciando las capacidades adquiridas en la operación del Sistema Interconectado Nacional y la administración del mercado de energía mayorista del país. Desarrolló EcoClick, línea que consolida el portafolio de servicios para la administración de activos ambientales en carbono, biodiversidad, energía renovable, material transformado y agua. En su apuesta por la innovación, la compañía busca permanentemente soluciones que aporten a la transformación del sistema interconectado nacional a través de la aplicación de aprendizajes globales en el entorno local y desde las necesidades plantea acciones que ayuden a solucionar los retos y problemáticas del sector y de la sociedad. De esta visión surgen iniciativas como EcoClick y sus plataformas, las cuales han sido desarrolladas para ser aliadas de las organizaciones para la consecución de sus metas en términos de sostenibilidad. EcoClick hace parte de las acciones de XM por impulsar el desarrollo de nuevos modelos de negocio que generen valor, los cuales tienen como foco integrar las oportunidades de reconfiguración de la industria y el surgimiento de tecnologías emergentes. Lo anterior con el propósito de contribuir a no solo solucionar problemas de desarrollo sostenible para mejorar el uso de los recursos naturales y la vida, sino también a replicar estas prácticas de innovación y desarrollo en el sector ambiental, financiero y de movilidad sostenible. Invitamos a Jaime Alejandro Zapata, gerente de Estrategia, Innovación y Asuntos Corporativos, y a Francisco Charri, líder de la línea de activos ambientales de XM. Bienvenidos. Gracias, María. Buenos días para todos. Un gusto realmente para nosotros estar acá. Es muy complacido de ver este salón tan lleno. Francisco, bienvenido, sentémonos. A Francisco hay que sentarlo porque nos tapa la pantalla. Entonces, tapa la pantalla. Un gusto estar acá, realmente un placer ver este salón tan lleno, realmente un esfuerzo importante, y quiero salirme un poquito del guión simplemente para agradecerle a todos los que han hecho esto posible. Realmente a Noemí, que sembró esta semilla en XM y hoy empezamos a recoger frutos, a Ana Mercedes, que también fue la que comenzó con esto en XM hace un tiempo, como ella lo mencionan, a todo el equipo de asuntos corporativos que nos preparó esto como tan bonito. El salón quedó muy especial, muchas gracias a todos, y al equipo de innovación, que aquí también tenemos a varios de los representantes. Aquí me acompaña Francisco, líder de la línea de activos ambientales, y bueno, yo soy Jaime Alejandro Zapata, ya nos presentaron. Agradecerles a ustedes por la asistencia, muy buena convocatoria, realmente muy satisfechos. Contarles, yo creo que Alejandra y María Noemí nos dieron una introducción muy completa, muy clara. Me dejaron a mí prácticamente sin introducción. Entonces, no, realmente de pronto complementar que toda esa apuesta de la innovación que hemos hecho en XM, toda esa evolución, la hemos tratado de diferenciar en algunas líneas. Hoy nos vamos a dedicar a la línea de activos ambientales, una línea donde podemos ver que un desafío al que le estamos apostando a la vida, a la sostenibilidad, como bien lo han mencionado. Creo que los productos que van a conocer hoy, las plataformas que van a conocer hoy, van a satisfacer muchas de las necesidades que nosotros hemos identificado con los aliados, con muchos de ustedes que nos acompañan. Le apostamos a eso, desde XM le apostamos a eso. Noemí lo mencionaba, llevamos más de 18 años operando el sistema y administrando el mercado, y eso permite o nos ha permitido aprovechar esas capacidades de registro, esas capacidades transaccionales que hemos adquirido para llevarlas a otros sectores, para llevarlas a otros lados. Y a este lado nos parece súper relevante por esa apuesta a la vida y a la sostenibilidad que tenemos que aportarle. Yo creo que también la presentación de Alejandra y de Noemí fue clara en eso. Es un compromiso de todos y a eso le vamos a apostar, a eso le vamos a seguir apostando. Lo mencionábamos también, EcoClick es esa plataforma, sombrilla integradora que hemos llamado, que cobija todos estos activos ambientales. Hoy conoceremos a Carbonova, a Ecorrep, a Biotrust. Ahorita Francisco, que es nuestro experto, nos los va a explicar en detalle. El objetivo es yo hacerle algunas preguntas a Francisco para ir llevando la conversación, pero también quiero adelantar que cualquier
pregunta que ustedes consideren pertinente. Creo que alcanzamos a hacer una pregunta más o menos por producto, pero también quedar a disposición para estar a disposición de ustedes, lo que necesiten extender, lo que necesiten ampliar. Obviamente quedamos comprometidos en mostrárselos luego en alguna otra reunión. Entonces yo creo que con EcoClick le estamos apostando a eso, le estamos apostando a la vida, le estamos apostando a la sostenibilidad. Tiene unas ventajas el solo hecho de usar blockchain para estos activos tecnológicos que estamos implementando. Creo que le da seguridad, trazabilidad, permite disminuir errores, permite minimizar errores que incluso de manera manual podemos cometer fácilmente. Entonces yo creo que en ese sentido es un valor agregado importante que estos activos tienen y que tenemos que aprovechar. Para comenzar, tengo por acá las preguntas que le voy a hacer a Francisco. Yo creo que quiero comenzar con una pregunta que cobije primero como todo lo que queremos apostarle, Francisco, y es que realmente en nuestro portafolio tenemos plataformas independientes, y lo acabamos de mencionar, para el registro de créditos de carbono, de biodiversidad, de agua, de créditos de material transformado. Entonces, Francisco, yo quisiera, desde tu mirada como experto, que nos contaras un poco cuál es la principal necesidad que se tiene hoy para la consolidación de un mercado de carbono y de su reconocimiento. Gracias, Jaime. Y me uno, digamos, antes de dar respuesta a ese saludo y a ese agradecimiento con cada uno de ustedes. Definitivamente, el que nos acompaña en el día de hoy es una muestra de ese compromiso, de esa voluntad de querer hacer ese cambio, de querer participar en estos procesos de transformación tan importantes que estamos teniendo en este momento, sobre todo en términos de esa conciencia ambiental que nos lleva precisamente a buscar alternativas para precisamente propender por unas mejores condiciones de vida. Y yo creo que aquí pues vamos a poder tener esa aproximación. Y me gusta algo que decía Noemí sobre el tema de que esto es un trabajo de todos. Aquí no es XM haciendo una tarea o una u otra organización haciendo una tarea. Aquí estamos hablando de la suma de esfuerzos, de la suma de una serie de tareas, digamos, que cada uno nos ponemos y que desde nuestro día a día podemos generar precisamente esa transformación que tanto estamos buscando. Con respecto a tu pregunta, Jaime, digamos, centrándonos en lo que sería ese primer activo que tenemos allí, que es carbono, que esa sombrilla que llamamos EcoClick tiene diferentes aproximaciones. Que la estrategia, y recuerdo estas discusiones tempranas cuando hablábamos de EcoClick, ¿cómo podríamos nosotros integrar todo ese esfuerzo en sostenibilidad, ¿no? Entonces había interés en trabajar temas asociados a cambio climático, entonces ahí entraba el tema de carbono, la mitigación, la biodiversidad. En diferentes espacios también hablábamos del tema de material transformado. Por ejemplo, otra de las soluciones que hace parte de la sombrilla de EcoClick, que pues no la traemos hoy porque pues hoy nos centramos en estos tres productos, se llama EcoBox, que está orientada en todo lo que es los certificados de energía renovable. Incluso hablamos también desde unas etapas tempranas de desarrollar algo en torno al agua. Entonces empezamos a ver cómo lo podamos unir y ahí sale EcoClick como esa sombrilla, ¿no? Ahí es donde nosotros buscamos ese clic con la naturaleza, ese clic con la acción. Y dentro de eso, entonces, el primer producto que tenemos, que es Carbonoa. Cuando hablamos nosotros de Carbonoa, pues tenemos que entender esta pregunta que tú nos haces de cuál es esa necesidad que se tiene hoy día para consolidar un mercado de carbono. Y yo creo que ahí lo primero, Jaime, es tenemos que ver qué es lo que está pasando hoy día en el mercado. El mercado hoy día está pidiendo, está dando unas señales importantes de poder tener mayor transparencia, digamos, de poder contar con mayores recursos que permitan el acceso a la información. Estamos hablando de unas condiciones que obedecen a una serie de situaciones que se han venido dando allí, digamos, en algunos casos. De pronto no ha habido en este caso un acceso a la información, digamos, como se quisiera dentro de estos mercados. También estamos teniendo, digamos, una visión de que no hay una distribución equitativa de beneficios, de esos resultados asociados a los mercados de carbono. No se están distribuyendo de la mejor manera los resultados. También ha habido unas señales importantes que dicen que los procesos, por ejemplo, de evaluación o de formulación, incluso los mismos proyectos, deberían tener mayor calidad, deberían tener mayores procesos o mayor rigurosidad técnica. Y todo esto nos lleva básicamente a que podríamos resumir que el mercado de carbono en este momento adolece de dos cosas, y es transparencia y calidad. Y esa es la señal que nos está llegando, esa es la señal que nos están dando desde los diferentes actores, formuladores de proyectos, los compradores de los créditos de carbono. Es decir, en general, digamos que eso se está sintetizando en esa respuesta. Tenemos dos grandes debilidades en este momento. Entonces, dentro de esto, pues lo que nosotros tenemos que considerar es que
dentro de todo lo que es la cadena de certificación de un proyecto, ¿cierto? Que va desde su formulación, desde su evaluación y desde lo que sería, en este caso ya, pues la generación de, por ejemplo, un crédito de carbono. Cuando hablamos del mercado de carbono, pues está allí el bono de carbono y lo que sería incluso su utilización o su comercialización, pues hay que buscar cómo garantizamos en esa cadena de valor que hay transparencia y que haya calidad. Y entonces ahí lo que nosotros vemos precisamente es cómo podemos nosotros, por un lado, digamos que empezar a vincular actores. Como les decía, esto no es una tarea que podemos hacer solos. Aquí, por ejemplo, juega un papel clave, por ejemplo, poder tener un marco normativo y un marco regulatorio que apoye esos procesos de calidad y transparencia. Ahí hay unos avances bien importantes en el país. Colombia se ha destacado por esto. Y creo que ahí, digamos que viene un esfuerzo supremamente importante en poder consolidar ese marco normativo y regulatorio que aporte a esos procesos para dar esa transparencia y esa calidad que se está pidiendo. Pero también tenemos otro proceso relacionado con cómo podemos mejorar técnicamente. Cuando digo técnicamente es ya desde esos actores que empiezan a definir las condiciones sobre las cuales se puede desarrollar un proyecto. Entonces ahí entran, por ejemplo, los mismos formuladores de los proyectos, entran los programas de certificación o los estándares de carbono, porque tienen un papel supremamente importante y es robustecerse para poder precisamente entregar unas condiciones técnicas que respondan precisamente a ese desafío de mayor calidad en los proyectos. Y algo muy importante también, el rol de los evaluadores en todo ese proceso. Y digamos que el cierre creo que combina esa integración de los esfuerzos de estos actores, pues definitivamente está con el uso de herramientas, el uso de herramientas tecnológicas. Las herramientas facilitan eso, facilitan la integración, facilitan el acercamiento, facilitan la aplicación de la técnica, precisamente en la formulación de los proyectos. Entonces creo que esa sería la visión que tenemos hoy día del mercado de carbono. Francisco, gracias. Y tocas un punto muy importante, el tema de las condiciones de calidad y transparencia que demandan estos activos de carbono. Entonces, ¿cómo, Francisco, con Carbonoa podemos aportar a esas condiciones de calidad y transparencia que demandan estos activos? Claro que sí, Jaime. Pues lo primero, digamos, y es lo que nos tiene el día de hoy aquí, es ¿qué es Carbonoa? Porque queda la duda, bueno, ¿y qué es esto? ¿Qué es lo que tiene, digamos, cuál es esa oferta de valor de XM con Carbonoa? Carbonoa es el reflejo de esos 18 años de experiencia de XM manejando información, manejando data, precisamente en un mercado tan complejo, digamos, en unas condiciones tan complejas como puede ser, por ejemplo, el sector energía. XM se ha destacado por manejar, no solamente operar el Centro Nacional de Despacho. Ustedes veían ahí en una de las imágenes durante la conversación entre Alejandra y Noemí, salía ahí el Centro de Despacho, pues cuando uno entra y ve esto, eso es como ver... es ver en unas pantallas toda la energía del país fluyendo, ¿no? Y dónde están los generadores, dónde se está transmitiendo la energía y cómo unas personas operan esto. Entonces, ahí hay un aprendizaje importante y es cómo los sistemas de información, cómo esa información se puede manejar de manera correcta. Y por otro lado, pues XM también administra el mercado de energía mayorista, es decir, todo lo relacionado con las transacciones de energía. Entonces, ahí hay todo un rigor técnico, unos controles que se deben implementar, unas soluciones para que todos estos actores puedan hablar digamos, en el manejo de esas transacciones. Y eso lo vemos abocado en Carbonoa. Entonces, Carbonoa es una plataforma que permite, en este caso, administrar los proyectos y las iniciativas, ¿cierto?, de mitigación, y en este caso, digamos, lo hace a través de la prestación del servicio. Entonces, es una plataforma que está puesta a disposición para que los programas y los estándares de carbono puedan aplicar precisamente al uso de esa plataforma y desarrollar todo, aplicar todo su ciclo de proyecto dentro de la plataforma. Entonces ahí, digamos, toda la parte de formulación, entonces facilita los mecanismos de interacción entre lo que sería el programa de certificación y lo que sería, en este caso, el desarrollador, posteriormente con los evaluadores. Entonces los evaluadores también a través de la plataforma pueden conversar, pueden hablar con el certificador, pueden hablar con el proyecto, e incluso el mismo programa de certificación puede tomar acciones dentro de esa cadena, teniendo un mayor control de los proyectos, ¿cierto?, y de las iniciativas, que se hace precisamente a través de lo que tenemos allí. Algo muy importante, digamos, que quisiera también destacar de esta plataforma, o en el caso particular de Carbonoa, es que es una plataforma supremamente adaptable y se adapta a las condiciones del mercado. Es decir, si se demanda mayor transparencia frente a algún proceso en particular, pues precisamente puede ofrecer esa posibilidad de abrir espacios dentro del mismo entorno de la plataforma para que se pueda acceder a la información. Entonces, Carbonoa como tal, lo que ofrece es eso, una posibilidad de tener mayor acceso a la información, tener, digamos, la posibilidad de implementar procesos que mejoren la calidad
dentro de todo el ciclo de formulación de un proyecto, de certificación, de uso e incluso llegar hasta la fase de la comercialización. Y ahí complemento con algo bien importante. Dentro de ese ecosistema que definimos de EcoClick, pues también hay algo que es EcoTrade. Es otra de nuestras herramientas que se vuelve la base, ¿cierto? Al ser un sistema marketplace donde yo puedo tener la oferta y la demanda, por ejemplo, de activos como cuáles, los créditos de carbono. Entonces ahí uno se integra, puede interoperar y puede hablar con sus pares, digamos, en términos tecnológicos para poder precisamente facilitar también esos procesos de venta. Aquí, por ejemplo, Jaime, estamos viendo cómo es el entorno de la plataforma, cómo funciona Carbonoa. Obviamente no vamos a hacer toda la introducción y entrar en todo un proceso dentro del ciclo. La invitación es a que ustedes puedan navegar precisamente dentro de la herramienta, ¿cierto? Y que pueda, digamos, también cualquier duda resolverse con las personas que están detrás de este proceso. En el caso particular de nosotros, pues quisiera simplemente que te pararas, Andrés, para que te conocieran. Andrés Cabanzo, pues él es la persona que está precisamente como responsable de todo lo que ocurre detrás de la plataforma y con cada uno de los aliados que tenemos en este proceso. Gracias, Francisco, sí. Sí, muy importante que conozcan a Andrés porque seguro lo van a molestar mucho. No, y quería mencionar, te me adelantaste un poquito porque quiero preguntar, la siguiente pregunta es consolidar un poquito, Francisco, esos atributos con los que podemos decir, venga, Carbonoa es la mejor respuesta a esas necesidades que estamos teniendo hoy en estos activos. Pero quería también mencionarles un detalle que no quiero que se pase por alto y es el nombre, porque es que Carbonoa es Carbono A, o sea, carbono de la mejor calidad. Yo creo que el solo nombre dice también lo bonito de esta plataforma. Entonces, concretemos un poquito los productos, los atributos, Francisco, por favor. Vale, claro que sí, Jaime. Pues yo creo que un primer atributo es quién está detrás de la plataforma. Yo creo que el que XM esté respaldando la iniciativa, respaldando el trabajo es, de alguna manera se puede interpretar como una garantía de que detrás de esta plataforma estamos teniendo un actor independiente. Hay que recordar que entre los mercados de carbono, pues XM no tiene participación, XM no desarrolla proyectos, XM no es evaluador, simplemente XM quiere hacer una apuesta por mejorar las condiciones del mercado. Y eso, digamos, es una garantía porque lo hace desde su experiencia, lo hace demostrando precisamente con esa trayectoria en el mercado de energía, en el sector de la energía, cómo lo ha venido haciendo. Ahí vale la pena también aclarar, XM dentro del negocio de energía, lo que llamamos nosotros, y ahí curiosamente, algunos me conocerán, les he comentado, nosotros dentro de la empresa hablamos, el negocio regulado y el negocio no regulado, nosotros somos de la parte del negocio no regulado. Y eso obedece a que es que el negocio regulado tiene todos los entes de control encima, es decir, el aprendizaje que se ha hecho en materia de administración de información obedece a los más altos rigores técnicos y de evaluación y de supervisión. Y eso es lo que XM quiere poner acá. Todo ese conocimiento, esa experiencia en una plataforma. Entonces, el primer atributo que diría yo es eso. XM está respaldando esta iniciativa y sobre todo con esa garantía de que detrás hay un actor serio, un actor que lo que busca es que el mercado tenga las mejores condiciones. Otra condición que yo destacaría pues en este caso de Carbonoa es la adaptabilidad de la plataforma. Como ya lo mencioné, pues Carbonoa se puede adaptar a las condiciones del mercado, pero sobre todo lo puede hacer escuchando lo que está pasando fuera, digamos, del entorno, digamos, dentro del mismo manejo de la plataforma. Porque nosotros lo que buscamos es precisamente reconocer esas necesidades y proponer estas soluciones. Entonces, hacemos un ejercicio mucho más proactivo, nos anticipamos a lo que el mercado está diciendo, lo que el mercado lo escuchamos y lo queremos plasmar en la herramienta y tenemos la posibilidad de hacerlo y Carbonoa responde a eso. Por eso, por ejemplo, Carbonoa puede funcionar para un programa, un estándar de certificación, pero también, por ejemplo, puede funcionar para un gobierno porque puede adaptarse a las necesidades de un esquema jurisdiccional para reportar, por ejemplo, o llevar la contabilidad nacional, o puede incluso adaptarse a necesidades específicas de un sector, entonces trabajar bajo las particularidades propias de un sector y eso, digamos, hace que Carbonoa tenga un atributo importante y es esa adaptabilidad al entorno. Y quisiera también resaltar un tercer elemento muy importante de Carbonoa en este caso, y es que Carbonoa en este caso también nos permite reflejar algo que llamamos nosotros los atributos no carbono. ¿Qué son los atributos no carbono? Muchas veces cuando hablamos del mercado de carbono centramos siempre la discusión en la tonelada de CO2, en el crédito de carbono. Pero resulta que detrás de los proyectos que se desarrollan hay muchos más elementos y muchas veces esos elementos quedan perdidos, no se pueden evidenciar. Y entonces tenemos proyectos con un impacto social supremamente importante, incluso pues Jaime al final haremos también esa referencia a cómo es ese impacto social dentro de los proyectos ambientales, cómo debe darse o se puede hacer esa conexión. En el caso particular de carbono lo que tenemos es eso, que Carbonoa permite reflejar esos atributos no carbono e incluso podemos llevarlo más allá, por ejemplo, a
adaptarnos a situaciones o que la plataforma responda, por ejemplo, a esquemas de monitoreo y seguimiento de condiciones ya de tipo social, de condiciones económicas que ocurren en el entorno donde se desarrollan los proyectos, y eso permite generar información para los usuarios, pues adicional, ¿no? Que da un valor que va mucho más allá de tomar la decisión simplemente por una tonelada de CO2, sino de todo lo que hay detrás de ese entorno. Súper, Francisco, muchas gracias. Y yo creo, Alejandra, que es una muestra clara de lo que mencionabas ahorita, de todo el tema de la triada de la tecnología, la innovación y la sostenibilidad. Una plataforma que nos permite ver claramente todo esto. Y sí, el otro atributo que creo que recalcaste, Francisco, y me parece muy relevante, es todo el tema de la seguridad y la trazabilidad que le da el blockchain a este tipo de plataformas. Yo ahí, Jaime, te diría, no sé, y me parecería interesante tener de pronto la opinión de una persona que ha tenido relacionamiento con la plataforma y va avisado, porque no lo cogía a la persona que más ropa, es Mario. Yo quisiera de pronto que pudiera Mario, el director de Colcex, uno de los aliados con quienes estamos trabajando y hemos venido precisamente apostándole a este tema de generar condiciones de calidad para el mercado de carbono. Yo quisiera hacerte una pregunta, Mario, para que le cuentes al público que nos acompaña, pero desde la visión de un programa de certificación. Y es, ¿qué significa, por ejemplo, para Colcex contar con una herramienta de registro independiente como Carbonova? ¿Qué es eso para el mercado y desde ustedes? Bueno, muy buenos días a todos. Francisco, María Noemí, muchas gracias por la invitación. Quisiera tomarme 2 minuticos para contarles que Canal Clima y Colcex es una compañía del Grupo Valorem de la línea de sostenibilidad. Nosotros llevamos varios años estudiando el clima, el comportamiento del clima y el cambio climático en Colombia. Y de ahí nace la línea de Colcex. Y hace algunos, yo creo que 7, 8 meses, aproximadamente, cuando arrancamos este proceso con Francisco y con XM, encontramos varios puntos de común estratégicos, como era ayudar a la madurez del mercado. El mercado del carbono está requiriendo productos con mayor calidad. Y esa mayor calidad viene definida con varias variables. Uno es la transparencia en el mercado, la independencia, que muy bien Francisco y María Noemí lo explicaron hace unos minutos, tener una plataforma que, si bien es parte del proceso integral principio a fin de Colcex, tiene una independencia al procesar tecnológicamente los registros de datos. Los blinda y los pone en un componente, en una caja donde son inmodificables e intocables por el mercado, y adicionalmente se presenta toda la información para que cualquier persona pueda consultar la información y hacer la trazabilidad. Otro componente muy importante para nosotros desde Colcex es la integración, algo que no habíamos visto en otras plataformas. Una herramienta que permite que diferentes actores del mercado, llámese desarrolladores, que son el primer eslabón dentro de la cadena, OBBs como organismos de validación y verificación, certificadores y de registro como nosotros, compradores de los buenos, puedan todos trabajar sobre la misma plataforma. Todos puedan ver la trazabilidad desde que nace un proyecto hasta que el proyecto es comercializado, independiente que sea del mercado regulado o no regulado. Y cerraría un aspecto muy importante, y es que Colombia es un país que tiene un potencial gigante para este tipo de proyectos, y estamos, tanto XM como Canal Clima y el Grupo Valorem, con una visión estratégica de ofrecer el producto de mayor calidad al mercado. Y eso solamente lo vamos a poder hacer si trabajamos en equipo. Si trabajamos en equipo, si hay compañías como XM trabajando en innovación, ofreciendo unas plataformas tecnológicas que nos permitan ser más competitivos a nivel tecnológico, a nivel de transparencia y a nivel de innovación. Para nosotros, pues, y para la compañía que represento y para el grupo que represento, hoy es un día muy importante porque estamos anunciando y dando ese lanzamiento dentro de esa alianza estratégica y esa alianza ganadora entre XM y Canal Clima Colcex. Gracias, Francisco. Muchas gracias, Mario, y qué bueno que lo mencionas. Definitivamente la visión ya desde la parte del mercado es supremamente importante, y es un paso que hemos dado, y es un paso que estamos dando con muchas otras organizaciones acá que nos acompañan, como el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, incluso con la misma Corporación Andina de Fomento, con la CAF, con quienes
estamos precisamente alineados en la necesidad de madurar un mercado, pero un mercado en las mejores condiciones, transparencia, calidad, y Carbonoa es esa respuesta que nosotros ponemos sobre la mesa. De acuerdo, Francisco. Gracias, Mario, también por el comentario que hacías. De verdad que complementas con la introducción que hacía yo ahorita en el tema, es parte de nuestro objetivo también acá, poner a disposición esas plataformas para que todos podamos hacerlo, Yo creo que es no solo cumplir metas, sino apostarle a la vida y a la sostenibilidad, como lo hemos dicho, el reto más importante. Ya me habían acabado de poner acá el tema Biotrust, entonces voy a pasar a biodiversidad, y yo creo que en la introducción también de Alejandra y Noemí lo mencionabas, en el tema de este cambio climático nos trae muchos retos, y yo creo que el tema de biodiversidad ha tomado mucha relevancia, por lo menos más conciencia, más compromiso y pronto más aliados a empezar a trabajar en ello. Yo sí quisiera, Francisco, preguntarte, ¿cómo percibes que actualmente se está gestionando el tema de la biodiversidad? Claro que sí, Jaime. Digamos que ahora, pasándonos al activo, y digamos, cuando hablamos de activo es por el valor tan importante que representa la biodiversidad para nosotros y para el mundo en general. Cuando hablamos de la gestión de biodiversidad, lo primero que nosotros tenemos que entender es que la biodiversidad se está volviendo en este momento el centro de la agenda. Cada vez hay más ojos encima de qué está ocurriendo con la biodiversidad. Digamos que si bien en la agenda internacional particularmente, y digamos, de alguna manera en la agenda nacional, la biodiversidad siempre ha estado, digamos, como parte de la conversación, nunca había tenido el foco como lo ha tenido, por ejemplo, la crisis climática. La crisis climática siempre ha estado en el centro de la atención, pero eso está empezando a cambiar, porque ya se empieza a ver la relación que existe entre la biodiversidad y esos fenómenos que tenemos asociados al cambio climático y los impactos que esto nos genera. Entonces, la gestión de la biodiversidad en este momento está empezando a tener un giro supremamente importante, porque empieza, digamos, a tener una mayor relevancia, y sobre todo cuando vemos las cifras que nos muestran. No sé si de pronto los asistentes, antes de iniciar, había un video que mostraba unas cifras. Y ayer, precisamente, cuando estábamos con el equipo revisando esas cifras, es alarmante la pérdida de biodiversidad, es alarmante lo que está ocurriendo en el mundo. Y entonces esa discusión, esa misma reflexión se está empezando a dar en muchas latitudes, y precisamente nos lleva a que la biodiversidad se vuelva en este momento parte de la agenda, o se centralice como parte de la agenda, ¿cierto? Y eso, digamos que esa acción que apenas se está empezando a desarrollar, pues ha llevado a que en muchos escenarios, por ejemplo, se diga que la biodiversidad todavía carece de acción. Es decir, hace falta acción en materia de biodiversidad, que se está empezando a dar, sí, pero todavía hay un camino larguísimo por recorrer. Y eso ustedes lo ven, por ejemplo, en las negociaciones internacionales. Digamos, a veces se plantean metas y rutas de trabajo mucho más claras en términos de, por ejemplo, mitigar gases de efecto invernadero, pero ¿qué pasa con la biodiversidad? Está empezando esa dinámica. Entonces, la percepción que se tiene hoy día es que en biodiversidad hay mucho por hacer. Digamos, no es que no se esté haciendo, pero todavía falta un camino importante por allanar. Y en ese sentido, pues, digamos que las oportunidades que surgen ahí, pues, digamos que empiezan a tener una incidencia importante. Muchas organizaciones trabajan en procura de la biodiversidad, otras están empezando a hacerlo. Pero digamos que al final el común denominador que nosotros encontramos es que en este momento es un tema tan nuevo que lo que hace falta es pedagogía de información, educación. Y lo que hace falta es precisamente construir capacidades para entonces empezar a responder al desafío con la velocidad que nos está pidiendo en este momento el mundo con respecto al tema de cómo evitamos esa pérdida de la biodiversidad, cómo propendemos por mejorar la conservación, la protección y la restauración de los ecosistemas, pues que nos conducen a tener precisamente esa biodiversidad. Sí, muy claro, Francisco, y creo que nos llamas a la acción, y en ese sentido, ¿qué ideas de aportes se te ocurren que podamos empezar para empezar a materializar esa acción en procura de la biodiversidad que mencionas, ¿no? Son acciones que tenemos que empezar a hacer ya. ¿Qué aportes pudieras enumerar rápidamente como para poder materializarla? Claro, Jaime. Yo creo que lo primero es como hacer ese llamado a la conciencia de cada uno. Recuerdo conversaciones que yo tenía hace muchísimos años cuando se empezó a hablar de cambio climático en Colombia, que uno decía el impacto del cambio climático, y la gente lo veía como algo tan ajeno, y es que yo no aporto, yo no tengo responsabilidad en el problema, yo no emito gases de efecto invernadero. Y eran discusiones en todos los niveles, desde con las personas en la calle hasta con los gerentes y los directivos de empresas. Y estoy hablando hace más o menos 20 años. Esto es historia. Y era una discusión donde uno parecía estar, como dicen, echando un cuento, y que no fuera cierto en ese momento. Entonces, lo primero es que entendamos que nuestras acciones, nuestro día a día, genera un impacto.
en mayor o menor medida, incluso incidimos de alguna forma sobre la biodiversidad. Entonces, por eso, digamos, el primer llamado es que cuando hay una acción que se busca o queremos digamos, detonar la acción hacia la biodiversidad, no necesariamente tenemos que ubicarnos entonces como el desarrollador del superproyecto de conservación de la biodiversidad, no. Hay acciones pequeñas que empiezan a tener una incidencia importante desde cada uno de estos. Entonces, ahí, digamos, si lo podemos enumerar, digamos, ya llevándolo entonces hacia otro escenario donde pues, ¿qué acciones, digamos, de manera rápida podríamos pensar que nos contribuyen o pueden apoyar hacia la biodiversidad? Pues lo primero, muy importante, todo el trabajo que se haga en torno a la reducción de la deforestación. Eso es supremamente importante. Y cuando hablamos de la reducción de la deforestación, la responsabilidad no es de los que están por allá en el territorio, entonces, es que es en el territorio donde ocurre la deforestación. Muchas veces nuestros hábitos incentivan o conducen a que ocurran situaciones como estas. Entonces ahí, por ejemplo, tenemos los sellos ambientales, los sellos, digamos, de productos asociados a esquemas de no deforestación. Recuerdo ese trabajo con los acuerdos cero de deforestación, que era supremamente importante generar esa conciencia. Entonces, por ejemplo, todo lo que nos lleve a concientizarnos hacia trabajar para evitar la deforestación, ya sea de manera indirecta o de manera directa con proyectos, ¿cierto? Todo lo que nos permita también, en este caso, vincular o propender por desarrollar proyectos orientados a la restauración, la conservación. Ahí viene una discusión supremamente importante. Muchas veces se habla de proyectos de cambio climático, proyectos de reducción de emisiones, pero pues estos proyectos pueden tener un impacto importante en términos también de restauración, de la conservación de los ecosistemas, y ahí es donde pues, vemos una oportunidad también valiosísima. Entonces, digamos, casi que identificar ese componente también en los proyectos que se vienen desarrollando. Supremamente importante desde cada uno de nosotros, visibilicemos el problema, visibilicemos la biodiversidad, pongámoslo como parte de esas discusiones que estamos teniendo cuando hablamos, por ejemplo, en escenarios ambientales, que no quede como algo que está ahí ajeno, porque de pronto lo vemos como algo desconocido. Entonces, tenemos que visibilizar digamos, la biodiversidad y todo lo que se está desarrollando en torno a la biodiversidad, y quizás, digamos, diría yo, desde lo que nos tiene hoy de acá y en el caso particular de nosotros, pues brindar herramientas que permitan precisamente, en este caso, aportar a lo que sería la conservación, la protección o la restauración de los ecosistemas, pues que conduzcan precisamente a tener proyectos en biodiversidad. Y ahí lo conecto, Jaime, con el tema de Biotrust, porque la gente me dice, bueno, pero ¿y ahora qué es Biotrust? Es igual que el esquema de carbono. No, Biotrust funciona diferente, Biotrust tiene un pensamiento distinto, porque se mueve bajo un entorno y unas condiciones muy diferentes a las que tenemos, por ejemplo, en el mercado del carbono. Una diferenciación, por ejemplo, solo para traer a colación unas experiencias que tuvimos en el equipo cuando estuvimos trabajando en esto. No, solo una cosa, porque me gustaría que le contaras a todos nuestros invitados, Biotrust, cómo le pega, porque es que ahí lo uniste muy rápido, pero realmente estás mostrando cómo desde Biotrust le estamos apostando y aportando a esas necesidades que hoy depara la biodiversidad. Y me gustaría que lo mostraras, porque yo creo que esto no es a nivel Colombia, esto realmente es a nivel global. Claro Entonces, que sí. Dale, por favor, ese doble clic. Gracias. Claro, sí. Digamos que Biotrust lo que hace en este caso es facilitar, como herramienta, facilitar que cualquier persona que quiera desarrollar un proyecto en biodiversidad pueda acceder a los mecanismos para hacerlo. Entonces ahí ya no estamos hablando, digamos, como es el mercado de carbono, sino aquí estamos hablando es que cualquier persona, cualquier organización que quiera desarrollar un proyecto que conduzca a obtener resultados en biodiversidad puede acceder a la plataforma, y allí va a encontrar, por ejemplo, protocolos, va a encontrar metodologías, va a encontrar esquemas sobre los cuales puede cuantificar esos beneficios en biodiversidad. Y ahí, por ejemplo, esa discusión que te decía, cuando hablamos de carbono, hablamos toneladas de CO2, y ahí no tenemos pierde, estamos hablando de toneladas de CO2 que son un crédito de carbono. Cuando hablamos de biodiversidad, no podemos enmarcarlo en una única unidad. Entonces dice el crédito de biodiversidad, pero ¿qué es el crédito de biodiversidad? ¿Cómo se mide? Entonces, dependiendo del esquema, se puede hablar lo que pasa en 10 metros cuadrados, lo que pasa en términos de beneficios en un área más grande o en un ecosistema diferente. Entonces, no está uniformemente definido, y bajo esa aproximación, lo que nosotros planteamos con Biotrust, pues es la opción o la oportunidad para que todos los que quieran desarrollar proyectos encuentren los mecanismos que, de acuerdo a digamos, a la naturaleza de su proyecto, pues pueda encontrar el método o el esquema que mejor le resulte para poder precisamente demostrar esos beneficios en biodiversidad asociados a la actividad que está desarrollando. Por eso es diferente. Y algo muy, muy importante de Biotrust, y ahí digamos que me adelanto, y es que Biotrust, además de facilitar la herramienta, genera un mecanismo de interacción entre actores, que nosotros lo hemos llamado algo así como una gobernanza autónoma descentralizada, y es que lo que hacemos es abrir un espacio que desde la tecnología nos permite que todos los actores
hablen y puedan tomar decisiones en torno a lo que está ocurriendo con los proyectos dentro del flujo que ocurre dentro de Biotrust. Entonces es diferente la aproximación en ese caso. No, muy completo. No sé si tienes a alguien en el público a quien molestar. Sí, Que nos cuente también está avisado, pero no, yo quisiera aquí darle la palabra, por ejemplo, a Alejandro. Entonces, en este caso, Alejandro Zapata de Portafolio Verde es con esos primeros con los que empezamos a tener estas discusiones en términos de biodiversidad y sobre todo, digamos, en la construcción y el entendimiento de estos esquemas, ¿cierto? Entonces, yo quisiera preguntarle a Alejandro, en este caso, digamos, como una entidad, digamos, Portafolio Verde, una entidad que trabaja en el territorio, ¿qué oportunidad encuentran de participar en un registro como lo es Biotrust, por ejemplo? Muchas gracias, Francisco. Felicitar a todo el equipo de XM bajo liderazgo de Noemí, que vienen construyendo esta plataforma tan valiosa. Toda esta experiencia que han acumulado durante tantos años en administrar el mercado de la energía, ahora puesto al servicio de los temas ambientales. ¿Qué nos motivó? Les voy a contar a llegar a cómo llegamos a esta conversación y qué nos motivó. En Portafolio Verde llevamos 18 años acompañando organizaciones desde un portafolio de servicios en sus temas de desarrollo sostenible. Y hace 6 años, en conversaciones con Brigitte Baptiste, creamos el Animal Bank, que lo han visto por ahí. El Animal Bank es el banco de la biodiversidad, un banco de recursos, de personas, de tierras, de iniciativas. ¿Para qué? Para democratizar la biodiversidad. Durante estos 18 años habíamos tenido muchas conversaciones con propietarios de tierras en muchos lugares del país que nunca han visto un incentivo económico por la conservación de esa biodiversidad. Y esas conversaciones las empezamos a organizar en esta unidad estratégica que es Animal Bank. Cuando nos sentamos con XM vimos un aliado espectacular porque queríamos también hacer parte de este mercado, de que muchas personas en las regiones puedan tener una forma de exponerse al mundo y contarles, aquí tengo una reserva en el Bichada, aquí estoy ayudando a restaurar este planeta, ustedes cómo me pueden ayudar desde Animal Bank. Entonces, a través de la plataforma, ustedes pueden ingresar, ahí vieron algunos que escogieron la que tenía la fotico del tití, es una tierra con propósito, las tierras con propósito es una red que lidera Animal Bank, muy fácil, es gratuita, cualquier persona que tenga un área de conservación, una finca, que tenga el potencial de conservar la biodiversidad, se puede inscribir ahí y a través de esta plataforma pueden encontrar un mecanismo de exponerse al mundo. Una persona que esté en Colombia o en cualquier país y quiera hacer parte de una restauración, pueden ingresar a la plataforma y ahí nos podemos conectar. Entonces, lo valioso, como lo han mencionado hoy, esto es una plataforma para que colaboremos entre todos. Este mercado está por construir. Creo que tenemos todos más preguntas que respuestas, pero lo importante es que estamos juntos aquí construyendo. Entonces, desde Animal Bank, reiterarles que el que tenga una tierra y la quiera incluir, lo puede hacer. Cuando salió la ley de siembras, también nos motivó mucho que nos llamaba una persona de talento, ve, parece que voy a tener que sembrar una cantidad de árboles, ¿y eso cómo lo hago? Venga que a través de Biotrust, que es un mecanismo independiente, yo le ayudo a que usted lo siembre y aquí vamos a tener con tecnología y con tecnología blockchain que esos árboles que usted está sembrando realmente tengan un respaldo, que usted le pueda mostrar el certificado a cualquier grupo de interés y ese no es su tema, usted dedíquese a trabajar en la cultura de su organización que yo le ayudo a sembrar esos árboles. Se dé o no se dé la ley, afortunadamente avanzamos y hoy podemos ayudarle a cualquier propietario de tierra en el país a que esa restauración que se está dando, esa conservación de la biodiversidad, se pueda hacer de manera sostenible y que esté al acceso de todos a un clic como EcoClick. Muchas gracias, Alejandro. Excelente, Alejandro. Muchas gracias, Alejandro. Y yo quisiera también resaltar ahí, Jaime, 2 cosas de lo que dijo Alejandro y es, uno, pues precisamente esa posibilidad que hay de otros de acercar a la gente con la biodiversidad, porque es, como él decía, con un clic ya estás, digamos, con acceso a un mundo que te ofrece la posibilidad de acceder a la biodiversidad y también con aliados que tenemos dentro de este trabajo con Biotrust que nos han permitido ir alimentando precisamente la herramienta con instrumentos para que se promueva la biodiversidad. Y yo quisiera también agradecerle, por ejemplo, nos acompaña Francisco Gómez de Terrazos, que pues Francisco Terrazos ha sido un actor clave
En este caso también ellos nos han contribuido precisamente con ese protocolo, con ese instrumento que nos permite cuantificar los proyectos. Entonces también quisiera agradecer, perdón que te cogí ahí, Francisco, simplemente hacer referencia a Terrazos precisamente como un aliado también muy valioso en todo este proceso, porque es que el aporte de Terrazos con un protocolo como estos para cuantificar resultados en biodiversidad, llevar esos resultados a la realidad es sumamente importante. Y también quisiera resaltar el trabajo, las conversaciones que hemos tenido con ISA, precisamente con Juan Fernando y el equipo, por ejemplo, del proyecto Conexión Jaguar, que han sido también supremamente importantes en la construcción de lo que se ha venido haciendo. Y también resaltar más recientemente con el equipo de Intella, precisamente que Intella, siendo una empresa que hace parte de esa aliada del grupo de XM, pues precisamente con toda esa experiencia en el monitoreo, en el seguimiento de información, pues estamos construyendo también en procesos de aportarle a la biodiversidad a través de Biotrust. Gracias, Francisco. Y gracias, Alejandro, también por tus comentarios. Muchas gracias. Creo que vamos a pasar más allá de Biotrust. Creo que con Portafolio Verde puedes aprovechar todas las alternativas que tenemos. Van a ser muy útiles para este objetivo común que tenemos. Gracias. Y claro, nuestra Product Owner de Biotrust. Entonces, Mariana, por favor. Por favor. Para que te conozcan, Mariana Sarmiento, ella es la responsable de todo lo que ocurre alrededor de Biotrust, pues también para que la conozcan. Gracias, Mariana. Bueno, nos quedan 15 minutos para el último producto, que después de Correp. Quisiera, y enfoquémonos, ya pasemos al tema de la economía circular, también lo mencionaban en la introducción, Alejandra y Noemi. Creo que es súper importante. Y empecemos por la pregunta, la obvia, Francisco. ¿Cómo ves actualmente la gestión alrededor de la economía circular? Vale, Jaime, gracias. Bueno, en términos de economía circular, ahí podríamos decir que Colombia ha sido un país que ha venido de alguna manera liderando la acción en economía circular, y eso lo podemos ver reflejado en instrumentos regulatorios o instrumentos de política pública que tenemos, como puede ser, por ejemplo, la Estrategia Nacional de Economía Circular. Se ha venido trabajando en la regulación, por ejemplo, de envases y empaques. Se ha trabajado también, por ejemplo, en la regulación de los plásticos de un solo uso. Es decir, hay instrumentos que demuestran, digamos, ese interés en trabajar en el marco de la economía circular. Y eso nos lleva precisamente a que tenemos todo una oportunidad al frente, ¿cierto? Porque se está hablando de empezar a desarrollar un mercado alrededor de la circularidad de los materiales, ¿cierto? Entonces la discusión nos lleva hacia cómo podemos nosotros abordar estas oportunidades, ¿cierto? Materializarlo en algo mucho más concreto. Y aquí tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de economía circular, estamos hablando de una serie de actores que están detrás del proceso. La economía circular funciona es gracias a las personas y a las entidades que están detrás. Allí tenemos desde los mismos productores de los materiales, tenemos los recicladores, tenemos los gestores, tenemos los transformadores, tenemos diferentes entidades que actúan en diferentes partes de la cadena de la economía circular. Entonces, digamos que la gestión que se está haciendo en el país pues viene avanzando, pero precisamente nos marca un camino y una ruta de trabajo importante con esos actores, precisamente en cómo podemos generar esas interacciones y cómo podemos empezar nosotros a generar ahí una integración supremamente interesante. Y creo que hacia ahí debemos enfocar precisamente ese esfuerzo, digamos, en términos de cómo está esa gestión de la economía circular. Creo que es muy claro también, Francisco, y yo creo que amerita dar un detalle en cómo esas oportunidades pueden aportarle a esa gestión de todo ese material transformado que mencionas. Claro que sí, Jaime. En este caso, por ejemplo, lo que nosotros hemos identificado es que en el trabajo alrededor de la economía circular empiezan a surgir oportunidades, digamos, en cada parte de la cadena, pero también en el entorno, ¿cierto? Y en el entorno que se está dando. Esta mañana hablaba, y aprovecho de una vez para presentar, Miguel, por favor, Miguel Buitrago, él es el responsable de la herramienta Correp, precisamente asociada a la economía circular. Veníamos discutiendo un tema y era alrededor de la economía circular un caso bien particular, y es cómo la economía circular empieza a tomar una referencia importante, por ejemplo, con la transición energética. Entonces uno decía, ¿dónde está la conexión? La transición energética, economía circular, ¿cómo se da ese proceso? Y entonces dentro de la transición energética, por ejemplo, tenemos ahorita todo ese impulso que se está dando, por ejemplo, aquí a la movilidad eléctrica. Entonces, movilidad eléctrica como ese impulso que se quiere dar al país. Pero resulta que dentro del proceso, digamos, de fabricar un vehículo, o incluso en todo el proceso de uso de un vehículo, por ejemplo, ¿qué queda de un vehículo eléctrico? Y que ha tenido unas discusiones fuertes en este caso, las baterías. Entonces hablábamos, es que la batería va a volverse, digamos, un problema. Y entonces la batería se tiene que ver desde una visión de la gestión del residuo, pero resulta que dentro de la circularidad de los materiales, la batería puede verse como algo que dentro de la cadena
puede generar otro valor importante. Y entonces hablábamos de unas discusiones que hemos venido teniendo con unas empresas, particularmente una empresa que ha venido liderando un proceso y es tomar, por ejemplo, esas baterías, está planteando un esquema donde se toman esas baterías y les da un segundo uso a esas baterías ya, digamos que de pronto no cumplen con el propósito dentro de la movilidad eléctrica, pero por ejemplo, dentro de la transición energética para almacenar energía. Y entonces estamos hablando que una batería que antes se veía como un problema desde la gestión de residuos, ahora desde la economía circular lo podemos ver como una oportunidad para la transición energética porque puede acelerar los procesos de almacenamiento de energía que hacen parte precisamente de esa ruta de transición energética. Entonces, mira cómo empiezan a verse esas oportunidades. Y así como estas, ahí estamos hablando simplemente de un actor dentro de toda una cadena. Entonces, imagínate eso reflejado en muchos más procesos, ¿cierto? Entonces, o con más materiales. Porque ahí, digamos, cuando vemos esa materialización de las oportunidades, aprovecho para dar el paso a EcoRep. EcoRep como herramienta también difiere de las otras, es diferente a Carbonova, es diferente a otros, porque se centra en un esquema distinto. Y lo que busca es facilitar los mecanismos para que en cada etapa de la cadena de valor de la economía circular, cada actor que está allí pueda entrar y hacer precisamente ese proceso de registro de información, suministrar los soportes y dejar la trazabilidad de lo que está haciendo. Y entonces vamos llevando un proceso completamente trazado y que nos permite ir avanzando de manera ordenada y saber qué está ocurriendo dentro de la economía circular. Entonces hablábamos también precisamente cómo, por ejemplo, en los transformadores se puede llegar a perder los transformadores de los materiales, el proceso del material. ¿Y qué pasa de ahí en adelante? Y ahí se pierde la trazabilidad. Entonces, EcoRep facilita precisamente poder llevar ese seguimiento, por ejemplo, a partir de emitir algo que se llaman los certificados de material transformado. Entonces, podemos llevar hasta saber qué pasó con 1 kilogramo de material transformado, dónde se está utilizando. Entonces, ahí cerramos ese ciclo de la economía circular, mostrando precisamente con los datos, con la información, cómo se hace y lo vemos a través, por ejemplo, de EcoRep. Perfecto. Entonces, EcoRep le apuesta y le aporta a esas necesidades que tenemos hoy en material transformado. ¿Algo más para complementar ahí sobre EcoRep, ya específicamente de la plataforma? De la plataforma simplemente que aporta trazabilidad, aporta precisamente en todo este proceso a darle visibilidad a los procesos, ¿cierto? Muy importante. Y lo más, yo diría que el atributo principal que nos da EcoRep es que nos está mostrando el resultado, pero con evidencia, y nos permite llevar esa trazabilidad. Entonces, la potencia de la herramienta es supremamente importante, igual que con las otras dos, pues es una herramienta que se adapta a las condiciones. Si surge, por ejemplo, un requerimiento desde un tema normativo, desde un requerimiento técnico, se puede, en este caso, también representar. Y ahí yo quisiera también, y voy a aprovechar también el espacio para hacer una pregunta a alguien del público, y ahí yo quisiera preguntarle a Santiago Jaramillo de Socia, que es uno de los aliados importantísimos que tenemos precisamente en el desarrollo de EcoRep, y yo quisiera que Santiago desde su rol, porque Santiago participa precisamente, representa uno de esos actores dentro de la cadena de economía circular, pues que nos cuente precisamente ese proceso. Y yo te haría esa pregunta, te la hago doble, pero tú lo enfocas, Santiago, y es, ¿cuál ha sido la mayor dificultad para las empresas a la hora de obtener los certificados de transformación? Y en ese caso, ¿cómo EcoRep aporta en esa gestión? Una herramienta como estas. ¿Aló? Listo. Gracias, Francisco. Buen día para todos. También me sumo al agradecimiento a XM y a todo el equipo pues, por organizar este espacio. Y antes de dar la respuesta a la pregunta que me haces, Francisco, yo quisiera dar un poco de contexto. Por aquí muchas caras conocidas, dar un poco de contexto del tema de EcoRep. Sí, proviene de, ya Francisco ha dado el contexto en economía circular. Dentro de la economía circular, parte de los avances que ha tenido el país se referencian a la responsabilidad extendida del productor a partir de la resolución 1407 del año 2018. Esa normativa le exige o le define a los productores que pongan en el territorio nacional sus productos contenidos en envases o en empaques de cartón, plástico, vidrio, metal o cartón, que debe hacer un ejercicio de recuperación de un porcentaje de esos materiales, y eso lo demuestra a través de unos certificados de transformación que se presentan a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, con quien hoy tengo el gusto de compartir esta mesa. La normativa está vigente desde el año 2021 y las metas van en aumento. La meta para el 2021 era el 10% del total de envases y empaques que el productor hubiera puesto en el mercado, y por ejemplo para este año 2024 ya la meta va en el 16% hasta llegar a un 30% estimado en el año 2030. El primer año de implementación fue el año 2021.
La doctora Luisa Gaspar del ANLA, tuvimos la oportunidad de escucharla a ella el año pasado, en noviembre, en un evento que organizamos en Medellín en el marco de un proyecto de prevención de residuos plásticos al Mar Caribe. Y ella nos comentaba, nos participaba algunas de las cifras de cómo ha sido la evolución de los certificados de los planes que deben cumplir o de las organizaciones que deben cumplir. Nos decía que para el año 2021, que fue el primer año de implementación, los planes colectivos o individuales entregaron certificados por 292.000 toneladas, pero esas 292.000 toneladas, 116.000 fueron avaladas por la autoridad ambiental, un 47%. No, perdón, miento, un 39.7%. Entonces, observamos que más de un 60% de los certificados que se presentaron para el primer año, pues no cumplieron con los parámetros necesarios para que pueda ser un certificado válido para la autoridad ambiental en cuanto a la trazabilidad, y ahí la importancia de este ejercicio de trazabilidad. La doctora Luisa también nos compartía datos parciales del año pasado. Recordemos que el evento fue en noviembre. Para esa fecha, pues se había hecho la verificación principalmente de planes individuales, y para ese momento, pues la cifra que ella nos compartía llegaba a un 68%, haciendo énfasis en que faltaba la verificación de los planes colectivos, que son los que más toneladas aportan. Entonces, no sé, seguramente pues ya la tendrá las cifras consolidadas, pero esto lo que demuestra es la necesidad de contar con certificados que sean trazables, verificables, que permitan subsanar las necesidades que tiene pues, la autoridad ambiental de tener la certeza de que ese material corresponde realmente a material postconsumo. Deben ser residuos que se generaron no del proceso productivo, esos serían postindustriales, sino el postconsumo, que son los que generamos los ciudadanos de a pie en el proceso pues, de consumo de bienes. Entonces, de ahí la importancia y el acercamiento que tuvimos desde el año 2020 con XM para venir desarrollando esta herramienta que permita facilitar este ejercicio de la autoridad ambiental, pero también le permita a los productores contar con la certeza de que su material realmente está siendo gestionado en el territorio nacional, que corresponde a material postconsumo, que realmente lo están desarrollando organizaciones que transforman el material con procesos ambientales adecuados y no con agua de contrabando, procesos hechizos que terminan en otras ocasiones pues generando un mayor impacto que el que se quiere evitar con la recolección y la reincorporación de estos materiales al proceso productivo. Muchas gracias. Santiago, gracias. Gracias, Santiago. No, yo creo que nos da una visión importantísima, Jaime, de todas las necesidades que hay alrededor del uso de una herramienta como el correo. No, iba a mencionar eso, gracias Santiago. Sí, realmente creo que es una introducción muy interesante al respecto, y de hecho, producto de todas nuestras conversaciones con varias entidades, con varias personas, hemos identificado muchos retos, obviamente, para el desarrollo de proyectos de economía circular y para todo este tipo de proyectos ambientales con impacto, más bien, con ese impacto, alto impacto ambiental que es tan importante y social. Entonces, pero no solo retos, sino también dificultades. Y yo quiero aprovechar que aquí está, pues, María Angélica Sánchez, es de Recupera tu Silla, es una vinculada también con Ecorrep. Y yo quiero aprovechar, María Angélica, que estás acá para que nos cuentes un poco cómo ves, cuáles son esos principales retos y dificultades para el desarrollo de este tipo de proyectos con ese impacto ambiental y social. Bueno, muy buenos días para todos. Definitivamente, discúlpenme darle la espalda. Definitivamente, yo creo que uno de los grandes retos que afrontamos los emprendedores sociales y las organizaciones sociales y ambientales es, de alguna manera, fortalecer la capacidad de los líderes de esos proyectos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos vemos expuestos, o muchos de estos líderes se ven expuestos a no entender que su principal activo dentro de su organización y su proyecto es la medición de impacto. Y este tipo de certificados, este tipo de alianza nos permite tener una muestra de ese impacto que realizamos. Al no tenerlo, pues miren, uno de los grandes retos es que en el mundo se pierden 17 billones de dólares anualmente de inversión en proyectos que tienen impacto social o ambiental. Y no podemos acceder a ellos porque no tenemos cómo demostrar ese impacto. Entonces se quedan en buenas intenciones. Recupera tu Silla es una organización de triple impacto. Nosotros lo que hacemos es transformar plástico reciclado de residuos postindustriales o residuos postconsumo
en pupitres, en mobiliario escolar para niños que estudian en el suelo. En Colombia, cerca de 2 millones de niños están en este momento estudiando en aulas de clase sin pupitres, en pisos lodosos. Tienen que salir al recreo con el pupitre alzado para que nadie se los vaya a quitar si ese día clasificaron a pupitre. Niñas que de alguna manera faltan muchísimo a clase porque pues en los días del periodo no quieren verse expuestas a estar sentadas en el piso. Y muchos otros dramas como el reclutamiento infantil. Son tierra fértil para ser reclutados al no tener esperanza y al no tener un puesto o una aula digna donde sentarse. Así que, bueno, pues estamos agradecidos. ECORREP definitivamente no solo nos legitima, nos visibiliza, nos ayuda a generar recursos, nos da una esperanza en este camino que no ha sido fácil. Son 8 años remando, más de 196 aulas de clase dotadas en todo el país, 46 colegios, más de 6.200 niños beneficiados. Y además nos invita a desayunos como este con gente tan querida y tan amable, que estoy segura que sabe que la casita es de todos, que todos tenemos que trabajar y que tienen ahí a un clic la posibilidad de ayudarnos en esta mañana con una donación a nuestra casa, a nuestra causa. Muchas gracias. Gracias. María Angélica, gracias. Excelente. María Angélica, gracias. Yo creo que así como tú y como el esfuerzo que vienen haciendo ustedes desde Recupera tu Silla, tenemos muchas historias acá, muchas historias de personas, otras personas que no están acá, pero que ustedes conocen, y también queremos empezar a censar todo eso y empezar a ver cómo entre todos construimos. La casita es de todos, Alejandra, con toda seguridad, y así tenemos que seguir viendo esto. Yo agradecerle a Francisco por toda esta explicación detallada de los productos que tenemos a disposición. Aquí pues ya conocieron algunos de nuestros product owners de los productos, pero hay otras personas del equipo con camiseta blanca muy linda de EcoClick a disposición para sus preguntas. Allí tienen las tarjetas de contacto de cada uno, y nuevamente agradecerles a todos ustedes por la participación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Jaime y Francisco. Ven, demos un minutico por si alguien tiene preguntas. No sé si en el público alguien quedó con algo que quiera preguntarles a ellos o nos las envían posterior. Si alguien quiere acá. Yo no me puedo parar al lado de Francisco porque es muy evidente. Mejor un poquito. Bueno, buenos días. Mi nombre es Boris Mulet de C Neutral. Excelente presentación y pues muy complacido por la invitación y por las herramientas que están poniendo disponibles en el mercado. Me quedaron como 2 preguntas, Francisco. Una, mencionaste algo y no sé si eso es ya una decisión o es una tesis sobre la posibilidad de tener el tema de créditos de biodiversidad, créditos de carbono como coincidentes, ¿cierto? En los mismos proyectos. Esa, digamos, es una alrededor de la existencia de Biotrust y la coexistencia, digamos, con el mercado de carbono que se tiene. No sé si nos puedes aclarar un poquito más de eso. Y la segunda parte con EcoRep, la forma como, o sea, también hay metodologías, digamos, que de carbono también se están utilizando, tanto plástico como economía circular. Cuando uno elige, por ejemplo, una metodología, ser carbono de reciclo de plásticos, se generan unos créditos, me imagino que de la misma manera que tiene un impacto en carbono, pues también esos, ¿dónde existirían? ¿Existirían en EcoRep? No me quedó claro esa interfaz. Claro que sí, Boris. Qué bueno que nos puedas acompañar el día de hoy. Con respecto a tu primera pregunta respecto a la posibilidad de tener la posibilidad de coexistencia de créditos de biodiversidad o resultados de biodiversidad atados a créditos de carbono, de manera que puedan ser certificados, digamos que la respuesta estaría más dada desde las metodologías y los procesos, los protocolos que hagan parte de Biotrust. Biotrust es simplemente la plataforma que va a tener allí, va a alojar precisamente esos esquemas de mostrar esos resultados. Hay esquemas que actualmente lo permiten, hay esquemas que lo limitan, y eso, digamos, va a obedecer precisamente a esa necesidad que tú tengas. Si tienes un proyecto que reduce carbono, pero también tiene un impacto en biodiversidad, pues deberás optar por el mecanismo que asegure precisamente esa posibilidad de tener esa dualidad. Y lo que hace Biotrust es simplemente facilitar el acceso a esa información, a esos métodos, digámoslo así, para poder
demostrar o cuantificar ese resultado y demostrar precisamente ese resultado que se evaluaría a través de la gobernanza que se tiene dentro de la plataforma, que lo que te digo es una gobernanza que va a ser participativa, es una gobernanza donde va a haber autoridades participando, tomando decisión de apoyar, apostando, digamos, soportando dentro de los proyectos, los mismos desarrolladores, los mismos evaluadores, las mismas comunidades, es decir, casi que lo que queremos nosotros es que esa toma de decisión se haga desde un esquema colegiado, donde todos tengan representación, todos tengan la voz en los proyectos, no solamente una o dos personas por su conocimiento técnico, todos deben participar y ahí es donde se darán esas discusiones. Otros va a facilitar ese espacio, en este caso. Y con la otra pregunta de EcoRep, digamos que EcoRep se define, digamos, pensando en la cadena de economía circular aquí en Colombia, digamos, bajo los requerimientos que se tienen en este momento para certificar el proceso. Entonces, EcoRep lo que emite como certificado no está orientado, digamos, en este momento como se diría, o sea, un mercado tipo carbono, sino que lo que busca es demostrar la trazabilidad en todo el proceso, toda la cadena de valor que hay detrás del proceso desde la generación del material, por ejemplo, como residuo, por ejemplo, cómo es el proceso de recolección, cómo es el proceso, digamos, de organización y de preparación del material, luego cómo llega hasta el transformador, cómo este material se transforma y, por ejemplo, se vuelve en un insumo para otro proceso. Pues haciendo, digamos, referencia al plástico. Y entonces lo que buscamos con EcoRep es eso, una herramienta que permite llevar esa trazabilidad en cada etapa y certificar al final que este material que arrancó aquí siendo X cantidad, al final es tanto. Obviamente es un proceso que en este momento se hace, digamos, basándonos en el flujo que nos establece la plataforma, no solo para plástico, importante decirlo, EcoRep está abierto a todos los materiales, y que detrás, digamos, del ejercicio de evaluar digamos, esa garantía, digamos, que hay detrás del proceso, pues hay entidades, como en este caso, por ejemplo, Socia puede ser una de esas entidades que entra a revisar y decir aquí se cumple o no se cumple, ahí, digamos, con los requisitos que se establecieron. Incluso, pues, digamos, con Socia venimos trabajando ya en una especie de protocolo para hacer eso, que es muy importante, porque le empieza a dar ese sentido al proceso de garantizar que esa trazabilidad ocurre de manera real con todas las evidencias que van quedando en cada momento del proceso. Y quizás lo más importante, todo esto queda en la blockchain al final. Lo que buscamos es que el resultado que se demuestra, ¿cierto?, va a estar ahí y es un resultado que queda en la blockchain y es inamovible, es decir, no puede haber alteración durante el camino, que de pronto aquí eran 3 toneladas y de pronto se volvieron 5 o de pronto se nos volvieron 1. ¿Por qué? No, eso queda todo el camino trazado y eso es lo que busca la herramienta, que no ocurran esas pérdidas de información. Vale. Dale, Juan Fernando. Bueno, buenos días, Juan Fernando Patiño de Conexión Jaguar de ISA. José, tú mencionaste una cantidad como de atributos que marcan la diferencia en estos productos de la familia EcoClick. Pero yo quisiera que de pronto nos hicieras ahí un doble clic pequeño, porque sé que estamos ya cortos de tiempo, en uno en especial. Tú mencionabas en el caso de Carbonova, es que es mucho más que carbono. Incluso en Biotrust, del lado de Biotrust es inclusive más que biodiversidad. Estamos hablando de personas, de comunidades, de sociedad. Y acá hay un tema que todos lo sabemos que es súper crítico, del cual tenemos que ser todos responsables, todos los actores, es el tema de salvaguardas, ¿sí? El tema de equidad, el tema de transparencia, hablando de mercado, porque finalmente pues es el territorio y los quienes están ahí. ¿Cómo está esta familia en alguno de estos productos, en todos, está también facilitando y ayudando precisamente ese desafío que tenemos con asuntos como salvaguardas, equidad y transparencia, pues precisamente por todo lo que ha venido ocurriendo, que son los nuevos desarrollos que deben blindar y corregir precisamente estos errores del pasado y estas lecciones aprendidas? Claro que sí, Juanfer, y qué bueno que hagas la pregunta porque definitivamente es un punto supremamente importante en la discusión. En el caso particular de nuestros productos con Carbonova, iniciamos en paralelo, digamos, la plataforma ya está, digamos, operativa, ya está generando los primeros resultados. Sin embargo, le estamos generando un módulo adicional. Y eso, digamos, es parte de esa mejora continua que estamos precisamente buscando con nuestros productos en respuesta a las necesidades que vemos en torno al mercado. Y es un módulo que lo hemos llamado así, el módulo de salvaguarda. Y es un módulo que lo que busca es generar mecanismos que a través de la tecnología nos permita, primero, monitorear, hacer seguimiento a las cosas que están ocurriendo alrededor de los proyectos, pero que actualmente no se evidencian. O que máximo quedan en el argumento o en un informe de un auditor que muchas veces ni siquiera va al sitio. Entonces,
vamos a evitar todo eso con la tecnología. La tecnología lo que tiene que garantizar es que el trabajo que hace el supervisor o el revisor o el evaluador de un proyecto lo haga de acuerdo a las condiciones e incluso lo haga con unas condiciones que van más allá. Porque lo que estamos haciendo es revisando esas mejores prácticas para ponerlas en una herramienta que permita hacer seguimiento a eso, que se empiecen a adoptar esas mejores prácticas en el proceso y que con la tecnología podamos vincular procesos digamos, de revisión y de garantizar que las cosas sí están ocurriendo. Temas de biometría, temas, por ejemplo, de manejo de gran volumen de información, es decir, que no con una firma de una persona se certifique que una comunidad está completamente documentada. No, si la comunidad son 1000 personas, porque una persona nomás está representando a todos, debería haber una representación de todos dentro del proceso, y muchas veces el argumento es, no, es que son 1000 personas, es difícil, pues la tecnología nos facilita hoy día los procesos de acercamiento para que quizás esas 1000 personas sí estén reflejadas en las decisiones que se toman alrededor de un proyecto, por ejemplo. Entonces estamos trabajando en eso y es una herramienta que iniciamos con Carbonova por la necesidad, digamos, que existe ya en el mercado, pero es algo que va a poderse replicar en los otros esquemas, en biodiversidad, incluso, digamos, en las otras herramientas que tenemos. Dentro de EcoClick aquí vemos 3. EcoClick en este momento pues, tiene 6 herramientas, pero pues vamos, aquí nos centramos en estas 3. Entonces, ese tipo de soluciones es las que queremos implementar. Estamos ya trabajando en ello y va a ser, digamos, como ese plus que va a tener Carbonova, y precisamente quienes estén trabajando con Carbonova, pues van a tener la posibilidad de usar esas herramientas como ese valor adicional, que no solo le van a interesar al desarrollador del proyecto o a la comunidad o al comprador, sino a todos en general, porque pues estamos garantizando ellos la mejor calidad, precisamente por esas dificultades que se han evidenciado. Gracias. Creo que hay una más. Jaime, hay una última pregunta. Una última, perfecto. Porque Cristian. entendemos que estamos pasados de tiempo, entonces, Sí, para que gracias. puedan Gracias, continuar. Cristian. Muchas gracias. Buenos días, Cristian Grisales de CAF. Agradecer a XM y a Francisco por el evento y por asumir el reto de traer la tecnología a estos activos ambientales. Un poco yo me estaba preguntando por el activo ambiental agua, porque pues se ha abordado carbono, que es material, entendemos también el tema de biodiversidad, el tema de economía circular, pero el agua quizás sigue siendo un asunto pendiente desde el punto de vista de ponerlo en valor y hacerle toda su trazabilidad también y eventualmente generar un mercado para este activo. Entonces, un poco conocer cuáles son las expectativas a ese respecto. Gracias. Claro que sí, Cristian. Y muy importante, dentro de nuestro ecosistema de activos ambientales, el agua es uno de los pilares que tenemos allí. Agua, tenemos bioeconomía también, como otro de los pilares. Pero en el caso particular de agua, el reto ha sido mucho más grande, el desafío ha sido mucho más enorme. Este trabajo incluso lo iniciamos con ISA, conjuntamente empezamos a analizar las oportunidades, digamos, que hay en términos de resolver necesidades alrededor del agua. ¿Y sabes qué encontramos? Que las necesidades son muchísimas, y entonces ha sido un proceso de empezar a depurar, bueno, hacia dónde podemos o generar una solución que integre la mayor cantidad de necesidades, que resuelva la mayor cantidad de necesidades, o vamos abordándolas una por una. Incluso como anécdota, el producto que nosotros tenemos para agua, digamos, hemos ya previsualizado el nombre y todo, lo llamamos EcoWash, que es el Water as a Service. Entonces, ¿cómo podemos llevar nosotros el agua como servicio? Y encontrábamos, por ejemplo, necesidades en términos de financiamiento. Entonces, hablábamos de generar soluciones para el financiamiento de soluciones de agua para comunidades rurales, pero también veíamos todo el tema de cómo se podía, digamos, esos beneficios asociados a llevar agua a comunidades rurales, cómo se podía llevar a certificar o generar algún tipo de atributo que se pudiera demostrar y que incluso pudiera transferirse de alguna manera a esos grandes usuarios de agua para que patrocinaran a través, por ejemplo, de un esquema como compensar sus huellas hídricas, ese tipo de esquema. Entonces, estamos avanzando, el camino es larguísimo y bienvenido a sumar esfuerzos. Si la CAF está interesada, dale que le trabajamos. No, es que con la CAF hemos venido trabajando en otros temas. Entonces, en el de agua también bienvenidos, porque de verdad el reto es enorme, pero la necesidad está ahí y hay muchísimo trabajo por hacer. Entonces, hacia ahí nos estamos orientando con agua y seguimos avanzando, ¿no? El desarrollo va avanzando, va trabajándose en ese sentido. Súper, gracias Cristian también por la pregunta. Bueno, Francisco, gracias. Mil gracias a todos. Yo creo que me acaban de pasar una noticia buena aquí, Liliana y María Isabel. Hasta el momento, 25 personas han aportado para la recuperación del hábitat del mono tití en EcoClick. Muy bien, súper bien. Felicitaciones. 10 personas aportaron a los certificados de transformación del plástico y felicitaciones, súper. Y 26 personas a los pupitres para el Centro Educativo Indígena Puerto Nuevo. Muy bien. Súper, yo creo que esto es una muestra realmente de que juntos hoy contribuimos pues a los cambios en el país, y ese es precisamente
lo que buscamos y el objetivo, lo que queremos con esta línea de productos que les mostramos hoy. También en el correo, ¿cierto? ¿Es en el correo o en el correo? Están las indicaciones para que descarguen un BitPin. Era otra sorpresa que les teníamos hoy. Es una creación digital única. Mira. Una creación digital única que trasciende lo físico realmente y nos conecta usando blockchain con el universo de la realidad virtual. Entonces también lo invitamos para que lo descarguen. Doy paso a María para cerrar el evento. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Yo creo que todos quedamos emocionados. Las iniciativas que están detrás de estas plataformas son muy lindas. Hay unas historias muy completas, digamos, con impacto a la comunidad gigante. Entonces, la idea es invitarlos, que consulten nuestras plataformas, que contacten, como decía ahorita Jaime, a los de la camisa blanca con el loguito de EcoClick para que coordinemos una cita, agendemos y conversemos, construyamos juntos, porque realmente estas plataformas también están diseñadas para que entre todos las vamos robusteciendo mucho más. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación para conocer estas soluciones que posibilitan ecosistemas más sanos y hacen del mundo un lugar mejor. Que tengan un feliz día. Muchas gracias.